Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Victoria del Sporting de Gijón ayer en Valladolid, lo que le permite seguir conservando el primer puesto, y victoria también ayer en el Carlos Tartiere a las 8 de la noche del Real Oviedo, lo que le permite entrar en puestos de playoff, en el puesto número 6. Un denominador común para ambos partidos puede ser, según sus entrenadores, el sufrimiento. Lo que cuesta sacar un partido adelante en la segunda división. También otro denominador común es que los dos, bueno, pues al final comentaban al árbitro: oiga, usted pite lo antes posible el final, que esto se nos puede complicar. Analizamos la jornada, ya saben ustedes, faltan 7. Vamos a ver quién es capaz al final de cumplir esos objetivos que tienen los dos equipos asturianos. Decía que lo analizamos con nuestras secciones habituales, primero con el GEME y sus invitados, estará el análisis de prensa tanto con Juan como con Pablo, estaremos también con los aficionados, evidentemente, estará en la entrevista pues un Chusevia que nos va a contar, bueno, pues el final de ese maravilloso torneo, uno de los más importantes de España de fútbol base. Y también estaremos con Miguel Ángel Pino y el análisis de los próximos rivales. Empieza ya Juego de Dos, próximas 2 horas con ustedes. Nos está esperando la jornada del GEME. Juego de Dos, iniciamos con la jornada del GEME. GEME, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Te presento a los invitados yo, Miguel Ángel Pino, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Y te agradezco que te quedas luego el resto del programa, porque al final nos tienes que dar contra quién se va a enfrentar, tanto el Sporting de Gijón como el Real Oviedo. Tony, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Y Miguel Sánchez, muy buenas noches, y bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Bueno, GEME, si hay un comentario en la calle es el señor Mister, ¿cómo lleva el tema de la fabada? ¿Ya encontró definitivamente los ingredientes? Porque ¿la fava es buena o no es buena? Él está diciendo faves corrientes y emolientes. No. Las faves, ya dije el otro día que la fabada hay que hacerla bien, con esmero y tal. Entonces Tito todavía no la hizo bien. No la hizo bien en el momento que deja a los dos laterales, que son los que tienen que jugar. El medio del campo que hizo el otro día me parece correcto, pero faltan los dos laterales, es decir, falta el compango, ese compango que falta, echó tocín, echó lacón, pero pues falta la morcilla y falta y el chorizo, que son el Mosa y el Diegues, como se llama. Y después arriba, pues sin lugar a dudas, el azafrán, que y el finiquito, de ahí el punto de puta madre para que sea una fabada de verdad, pues Steven, y no lo pongo. Y hoy viene uno y me dice: oye, Geme, eso de la fabada, ¿qué dices ahora del pase que dieron? Que, hostia, si aquella no tiene luz de cara y no la da, apaga y vamos. Yo creo que este paisano está equivocado. Bueno, pero lo hace bien en esa jugada, ¿no? ¿No lo hace bien el señor Sí, Pechet? claro. Entonces, hostia, si no lo hace, había que matarlo entonces ya. Joder, no jodas. Yo creo que el Oviedo, claro, ni yo como el entrenador quien pelea y lucha y venga agresividad como él. Él es demasiado agresivo, gacha el morro. ¿No entiendes lo que dice en Asturias? Cuando vas, si no tienes un esbaque, metidos el agujero, levanta la cabeza, hostia, y mira, y sigue mirando. Y después, cuando llegues a la caseta, cara a cara, yo vas diciendo: oye, Moreno, estás equivocado en esto. Pero es que la mayoría del partido no lo ve porque está endemoniado, y no sé qué cojones. Y además está equivocado. Claro, yo aquí dije, hace 2 años ya, me parece, que dije: a ver, el turno Saúl Borrejón, y oye, técnicamente, en fin, toca, después tenía un grado elevado de apijotamiento. Eso está claro que está pero que lo quitó, ¿no? No lo quitó, pero no lo quitó. No del todo, no, eso no se quita tan fácil. El que tiene calidad, eso lo tiene. Y calidad la tiene ese Arón, o tiene el Cifabrini, y tiene el Neuro que jugó el otro día. Pues bueno, oye, ese sistema que puso el otro día no va a salir de mañana y pum, aquí estamos los mejores y ganamos. No, vamos a ir despacín, para que no vaya despacín.
sabiendo que el No hay Oviedo tiempo tiene de un ir partido despacín. vital. No tiene tiempo de ir despacín. Ya no queda. Ya. No, queda, sí, queda. Hay que Ahora hacerlo bien, hay que hacerlo bien, mantenerlo bien, no apurarse. Yo sigo insistiendo que los dos de la defensa tienen que desaparecer y meter a Steven, y entonces el Oviedo se clasifica. Lo tiene jodido, porque el Zaragoza yo lo veo como un equipo muy fuerte, muy fuerte. Salvo y el él domingo, tiene un peligroso que ya no Numancia. Ahí es donde hay que ir de verdad. Miguel Ángel Pino, cuénteme usted, partido de ayer. Bueno, nada, pues un partido clásico de la Segunda División A, muy competido por parte de los dos equipos, con mayor posesión en el área, o sea, en la zona del campo del Real Oviedo, por parte de la Gimnástica Torlavega, mucho más posesión, pero en ningún momento sin crear peligro en las áreas. Bueno, mucha más no, porque he visto los datos de posesión y me parece que era un 52 para el Real Oviedo y un 48 para el Numancia, si mal no recuerdo. Bueno, yo estuve, a mí me parece que tiene más posesión, quizá. Creo, que quizás sea debido porque las acciones combinadas del Gimnástica Torlavega son más largas que las que hace el Real Oviedo, porque la posesión del Real Oviedo, la verdad que son 5 pases y a perderla. Correcto. O fútbol directo, ¿no? Muy bien. Seguimos con el mismo problema en la zona de creación, es el gran problema del Real Oviedo. En las bandas, pues bueno, ahí está Saúl, ¿no? Que es un jugador dotado de una gran calidad, pero que marca la diferencia. Un poco no, Pino, no mejora nada con esos, o sigue siendo como antes ya. El equipo defensivamente se muestra sólido, ¿no? No le crea oportunidades al equipo rival tampoco. Aunque yo era de los que vaticinaba que sí que les podía crear rival el equipo rival. Es cierto, ayer una oportunidad en la primera parte, el Oviedo la primera parte tiró 2 tiros a puerta. Uno que paró Dimitrescu, una falta de Saúl, y el gol, que fue un fallo defensivo clamoroso del lateral derecho, el georgiano este. En la salida de gol. Que sí, que tuvo un fallo, bueno, Josón, ¿no? Y después ellos tuvieron en una estrategia que Mesa remató y sacó al Alfonso con el pie y el partido se acabó la primera parte. En la segunda parte sí es cierto que después al Oviedo se le presenta más oportunidades, pero es que era un partido de ida y vuelta en el cual el Nasti buscaba el empate y el Oviedo contraatacaba y no supo aprovechar. El mejor pase que recibe en todo el partido es de un defensa del Real Oviedo, que la recibe Mosa y claro, pegó con la pierna derecha que es la mano y se la tiró las manos. El partido para mí fue así, pues hubo una oportunidad muy clara de Lucas Vázquez, una semivolea que la ha hecho fuera, cuando más fácil haber sido... Tremenda, salió como un avión aquel disparo. Tony. Bueno, yo, el partido en sí, la lectura es la que están hablando, lo mismo Eduardo que Pino, un partido aburrido, como todos son. Los últimos que hemos visto no ofrece nada distinto. Para mí Anquela es un miedoso del campo, un cagón, o sea, no, es un hombre que no ofrece nada. El gemelo dice que baja la cabeza, yo digo que baja la cabeza y baja todo, no se entera del partido, y dice, bueno, ganó, pues ganó. Creo que es un partido como que el que se ganó en Lugo, igual, un partido con las mismas características. Sí. El rival no era un rival cualquiera, era un rival con un currículum, sobre todo contra equipos importantes, muy... Mira la tabla de clasificación, a mí no me importa fuera de casa. En la tabla de clasificación es lo que dice. La miró. Y la tabla de clasificación, la Gimnástica... Por eso te lo digo, por eso lo miro. Porque lo ha hecho muy mal en casa, pero fuera lo ha hecho muy bien. Muy abajo. De hecho, ha competido de forma tremenda contra 5 de los aspirantes. Que son la hostia todos, se parecen dioses. No, además, a Carlos no tiene convencido de que son la hostia los contrarios. Bueno, yo tengo siempre mucho respeto por el rival. Eso sí que es yo tengo respeto por el rival. Porque si tú sabes hacer algo... por el entrenador también. Pero, sin embargo, al entrenador digo lo que siento. Este entrenador no ha hecho nada, ni por la cantera, ni por el juego, ni por nada. Incluso últimamente, las últimas declaraciones que hay... Algo habrá hecho. No ha hecho nada. Los jugadores juegan solos. ¿Qué vas esto? Juegan solos, los sacas al campo y tu Pepín, Manolín. No. El que es más fuerte que la pega, más la bombe y adelante. Que ahí hay trabajo. Hay trabajo. Mejor entrenador que hay. Entonces vamos en sí a la última conclusión de mi parte, de lo que yo veo del fútbol. Sí. ¿Mejoró en estas últimas jornadas? Sí mejoró el juego, porque quitó un defensa y por lo menos hay alguna oportunidad más de crear. Pero él se acaba de enterar ahora de que no tiene equipo jugón. Ayer lo dijo, hay unas declaraciones ahí. Oye, es que no tengo creatividad. Hay unas declaraciones diciendo que es posible que a lo mejor la gente pueda pensar que hay más calidad de la que realmente hay. Sí, más o menos esa es la declaración. Lo dice ahora cuando hasta ahora dijo que tenía un equipo que era perfecto, bueno, que era todo. Lo dice a lo mejor cuando ya tiene a todo el equipo. Cuando ya está cansado de escuchar a mucha gente como a mí, como al gemelo, como a los Pino y etcétera, decir que falta calidad. Falta calidad, aquí lo dijiste tú.
Falta calidad. El Oviedo no tiene calidad y de la que tiene no la pone. O sea, porque no la puso, ahora está empezando a poner. Esa es otra historia. No, pero bueno. Si yo tengo buenos mimbres y buenos trabajadores y no los pongo, pues mi empresa va a quebrar. Perfecto. Y entonces ese es mi Seguimos con ello ahora mismo. Miguel, bueno, para hacer la primera ronda de opinión. Un partido muy igualado, con una importancia vital en los 3 puntos, porque nos meten otra vez en la fase de promoción, que es lo que tiene que buscar el Oviedo, porque sí es cierto que el Oviedo, desde que se ganó el Sporting, parecía que ya habían ganado la Liga, y no fue así. Eso hay declaraciones de propios futbolistas que dicen que parece que cuando ellos ganaron tan holgadamente el Sporting, que daba la impresión de que se relajaron un poco. Bueno, total, que yo vi un partido igualado, difícil, porque el Nasty jugó bien, tuvo sus 2 o 3 ocasiones que tiene un equipo fuera de casa, pero el Real Oviedo es verdad que en el Tartier se hace un equipo muy fuerte, de mucha lucha, de mucha brega, de mucha entrega, y está consiguiendo unos resultados que son esperanzadores de cara a este tramo final, a ver si nos metemos en esa promoción y conseguimos algo más importante. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar entre todos. Yo lo que no entiendo del partido de ayer, no acabo de entender. Yo, como este hombre tiene el vicio eso de aquellos carrileros, 7 en el medio campo a defender, a ellos se han engarreados con el balón cada vez que pegaban y esto llora, allá atrás. Hostia, y dije, coño, el Oviedo puede mejorar, puede ir más arriba, puede tal. Árbitro, cambio. Primero, Aarón, fuera, que yo uno de los que puede hacer una jugada de gol y meter. Segundo, Fabrini, Guaje, fuera. Y otro de los que puede hacer un drible, un regate y estar ahí adentro. Posible. Tercero, Saúl, fuera. ¿Entiendes? Para recurrir otra vez a hostia vaya, hostia ven. Y en los últimos 7 minutos de partido no empataron porque Dios no quiso, porque estaba cerrado. Que es la palabra que dice. Yo digo, no voy a decir eso, pero yo es muy miedoso. Un amarrategui de la Virgen para arriba. Es decir, no me andar buscando rollos cuando hay entrenadores a montones y buenos aquí. Buscan unas cosas. Mira, los entrenadores están buscando unas cosas tan raras. Son los intermediarios, intervienen. Es una vergüenza. Lo que pasa en el fútbol, yo lo digo porque ahora empiezo a ser viejo, pues si fuese joven, armaba la revolución, podía yo con todos estos, Claro, como si yo voy a Gijón y veo el Sporting igual, le pasa igual. ¿Dónde están los de la cantera? ¿Dónde están? Y vienen unos cromos que no jugaron, lleven 2 años sin jugar en Las Palmas, en el otro lado, y jueguen en Gijón, y verlos jugar y dicen, no, mire. Va al líder porque el Sporting tiene un Johnny que se pelea con su mar igual, es un león, un baje que tiene una fuerza. Arriba tiene unos chavales, Carmona, que son guerrilleros, trabajadores. El Sporting es un equipo ganador, que va a ganar los partidos. Y el Oviedo iba a perderlo, a aguantar porque tenía miedo a perder. Eso son las diferencias. Bueno, yo antes de que sigáis quiero poner un dato encima de la mesa importante con respecto a lo que tú dices. El Oviedo y el Sporting han perdido los dos los mismos partidos, han perdido 9 partidos cada uno. La única diferencia, dice, oiga, ¿y por qué el Sporting va primero? Pues mire usted, porque el Oviedo ha conseguido, creo recordar, 11 empates y el Sporting ha conseguido 7. Es decir, que ha convertido 4 victorias, claro, lo que el Oviedo ha convertido en empate. A partir de ahí, si comparas el Oviedo, la temporada que está haciendo con el primero, dice que no está tan mal y que encima ha sido el único equipo, o de los pocos equipos, que al primer clasificado le ha sacado 4 puntos. A partir de ahí, vuestros. No, pero es que en la segunda división, como los datos son los datos, Tony. Podemos hablar de juego, pero los datos, los números son los números, Tony. Pongamos como nos pongamos. Te puede gustar más, te puede gustar menos la convocatoria, pero, oye, los números, tú sabes que cuando estás en segunda división los números son muy importantes para llegar arriba. Ahí está. A partir de ahí, venga, ahora mismo. Son fundamentales, sí, eso está claro. Pero también está claro que porque le meta 3 goles al Sporting no quiere decir que eso sea suficiente. Quiero decirte, en la diferencia, no es suficiente. Un partido malo totalmente lo tiene cualquiera. En este caso, el Sporting ese día no jugó bien en el Tartier, el Oviedo se creció con los 2 goles que metió
y la verdad es que dominó el partido y dominó el juego. Pudo haber perdido también. Sí, lo que trato de decirte es que está, con su presupuesto, está dentro de la exigencia que se le puede pedir a este equipo. Tiene el 6º presupuesto de la categoría, pues más o menos el nivel de exigencia es que pueda entrar ahí. Yo creo que Dígame usted. Por calidad, por ciudad, por todo, tiene que estar mejor que muchos de los equipos que están encima de él. Don Miguel, aquí no hay gente dudosa, ¿eh? Mire usted, el Rayo, quitamos Huesca, Cádiz, Zaragoza, Granada, Tenerife, Osasuna y Valladolid. Todos con una grandísima tradición, Miguel. Pero la tradición... El Zaragoza es un equipo que lleva años mal. Bien, es el Zaragoza. Mal. Pero el segundo equipo que más el Tenerife, espectadores bueno, aporta. es un equipo que empezó ahora a salir un poco porque estuvo también muy Todos hundido. con una gran tradición. El Valladolid es un equipo que lleva años haciendo nada. Bueno, igual que el Real Oviedo lleva 13 años, Miguel, bueno, sí, el Oviedo lleva, haciendo pero poco. el Oviedo creo que con algunos retoques de esa plantilla tenía que estar mejor situado y que puede estar mejor situado. Y yo soy de los que defiendo a Anquela, no soy de los que sea contrario a él. Creo que mejor que lo puede ver Anquela entrenando con ellos todos los días y con la exigencia que tiene encima de los jugadores, creo que si no hubiese un entrenador con esa exigencia, posiblemente el Oviedo no estaría situado entre los 6 primeros. Pero hay algo muy importante, lo acabas de decir ahora, Miguel. Yo no estoy de acuerdo en algo que yo creo que es la base de todo este lío del entrenador. Para mí es un lío. Este señor entrenador no ha demostrado para mí nada más, ni un poquito más, ni un 5% más de los demás que pasaron por aquí últimamente. O sea, no aporta nada. O sea, no aporta nada porque no trabaja con la cantera, porque cuidado, déjame con la cantera. Sí, no, pero espera un segundo. Solamente, es que como les pones tan a huevo tengo que entrar, porque si no, es totalmente diferente, el perfil totalmente diferente al del año anterior. El del año anterior era un hombre que no tenía experiencia, el de este año es un hombre que tiene total experiencia en esa categoría. A partir de ahí tú. El del año pasado vendía camisetas, este no vende ni camisetas. Perfecto, joder. Vale. Siga usted. Esa es pero sigue. Entonces, yo pienso que si el problema de que no aporta nada a la cantera no es capaz de valorar ni un céntimo siquiera la cantera, destroza la cantera, porque lo que hizo a Viti, lo que hizo a Steven, eso no se hace a nadie, a Joe Hutchinson, critica él mismo la cantera cuando gente de él detrás dice que por la cantera sacó a este, no ha hecho nada. Por lo tanto, pasa el año, terminará el año, Dios quiera que estemos jugando la promoción, que yo dije que sería posible, viendo cómo estaba la segunda, podía jugar la promoción perfectamente, pero no ha aportado nada. Miguel Ángel Pino, pero no ha sido muy diferente a lo que en los últimos años el Real Oviedo no ha tenido mucha presencia de canteranos. Pero sí, no lo achaques todo a él, porque lo puedes achacar a él, al anterior y al anterior. Al intermediario que los maneja ahí. La cantera no ha sido... Bueno, no, hombre, de hecho hay... Yo creo que en los últimos 10 años de historia de jugadores que salían del Requesón, que jugaran en primera, en segunda, yo solo recuerdo en este caso Pelayo. Se me viene a la memoria, el resto nadie salió hacia arriba, pero también muchas ocasiones fue por no darles esa oportunidad que se les daba en otros momentos a los jugadores. No es una cuestión del señor Anquela, sino que es un mal en este momento del club. Pero si se la da y responde, hay que continuar. O sea, tú no puedes sacar a Steven, vengo a Steven a cubrir este problema, vale. Porque a mí no me interesa que el Vetusta suba a segunda, cuidado. A mí no me interesa para nada que no suba, no me importa nada. Lo que sí me importa es hacer jugadores para el Real Oviedo, hacer jugadores que coticen la plantilla y que nuestra plantilla tenga valor local también. Señor Pino. Sí, es cierto que yo creo que eso, cuando un entrenador ficha por el Real Oviedo, le tenían que hacer ver, oye, mira, a ver, que tienes que tener en el primer equipo ahí 3 jugadores de la cantera entrenando continuamente y en cualquier momento, cuando surja la mínima oportunidad, darse. Porque pues las diferencias en el campo entre unos y otros son mínimas. La diferencia ahí en el contrato. A lo contrario. Unos cobran mucho y otros cobran menos, ¿no? Exactamente. Después, en cuanto... Antes estabais hablando de presupuestos, quiere decir, el Nasti de Tarragona es con el Reus el segundo equipo que menos presupuesto tiene. Hay una parrilla. Sí, en el fútbol el dinero no lo hace todo. Bueno, en esa que no ayuda. Hay una parrilla. Pero ayuda. Hay una parrilla de presupuestos. El Real Oviedo tiene el quinto o el sexto y está dentro de lo que le puedes exigir. Si va más para arriba, fenomenal. A mi modo de ver, hay jugadores que militan en otros equipos de la segunda división que podían estar en el Real Oviedo con mucho menos presupuestos. Eso quiere decir que algo falla ahí en la captación. No hace falta ir a buscar a Italia futbolistas cuando los hay de sobra en España. De todas formas, hay una situación. Yo creo
estoy convencido que a Anquela le ficharon por ser un entrenador con experiencia, sacando buenos rendimientos a las plantillas que tuvo, totalmente diferente, y con intención de meter el equipo lo más arriba posible, a ver si puede jugar esa promoción o ascender directamente. Totalmente no creo que le hayan dicho, oye, saca 4 jugadores de abajo. No, totalmente contrario al entrenador, a su buen amigo Fernando Hierro, ¿o no? Sí, no tenía experiencia. Distinto, totalmente. Yo no digo que Fernando Hierro, yo no dudo de Fernando en el sentido de que pueda ser un entrenador, buen entrenador, porque lleva muchos años de profesional, sabe lo que es el fútbol profesional y ha entrenado con los mejores entrenadores que ha habido en España. Pero luego, una cosa es, Fernando, en la temporada pasada, y otra es, ¿por qué se trae Anquela? Anquela se trae precisamente por ese hombre de experiencia que saca rendimiento a las plantillas y con intención de subir el equipo. Si a eso unimos que sube un jugador o 2 jugadores del filial, perfecto. Pero si no lo sube es porque estoy convencido que cree que lo que él tiene en la plantilla es mejor que lo que le van a aportar. Estoy seguro. O los intermediarios que no otra cosa es que podamos criticar, y yo fui el primero que en una tertulia de hace unos días dije aquí, pues que no entendía mucho, yo desde fuera, estando fuera, no estando conviviendo con ellos dentro, no entendía mucho que Steven subiese, jugase unos buenos minutos, metiese el gol de la victoria y luego al domingo siguiente no fuese ni convocado. Eso lo dije y lo sigo manteniendo, pero no tiene nada que ver con que a Anquela se le va a pedir exigencia y se le va a exigir que el equipo esté lo más arriba posible y que ascienda si es posible. Yo ahora lo que quiero, porque siempre andáis ahí con el sexto un presupuesto y... Sí. Pero es la realidad, estamos con números que son reales. Y eso, que el Oviedo no puede fichar igual que los don demás. Eduardo, estamos con los datos, son los reales. Quiero que me supliquéis porque yo no sé. El Oviedo no puede fichar como los demás un jugador, una estrella. No, en este caso no, porque todo lo que pagó los Asuna por 3 jugadores quedas asustado. Bueno, vale. Lo ha explicado todavía, esta semana lo ha explicado el presidente del Real Oviedo y ha dicho que hay que gastar lo que genere. Yo lo que entiendo que un entrenador, a mí los entrenadores, ya sabes que lo dije toda la puta vida, yo soy entrenador desde el año 68, igual, tenía 12, 68, voy a los 80, a los 12 años empecé, cuando yo fui ya para allá, a Gijón y por ahí. Bueno, aquí lo que hace falta es un entrenador que sepa de jugadores. Y nada más verlo, hay que mirar, la vaca está al cosear, y hay que mirar si es perro o perra, joder, y abajo tienen suficientes. Igual que yo opino, ellos tienen que opinar, pero no opinan. Primero, yo creo que porque no saben. Segundo, porque se van a lo que diga el intermediario. Ponga a estos que hay con los que... Pues si no, no se puede consentir que haya una cantera como la del Oviedo, la del Sporting, que no usen jugadores. Mira, los entrenadores son entrenadores buenos, aquellos guajes que están trabajando toda la puta vida con los de abajo, no los defiendas a los de arriba. Mira, te voy a recordar, mira chicos, mira. Hace 25 años, tú entrenabas al Vetusta, ¿te recuerdas 28, o no lo recuerdas? Sí, 28 años. Lo estás recordando. Bueno, quiero preguntarte, tú sacaste de aquellos que llegaron a algún jugador que jugaba primero con Oviedo. Claro, quiero que ahora alguien me venga aquí y me diga, oye, Jaime, es que aquí están saliendo jugadores para el Oviedo, de esa cantera. No, es cierto que no. Mentira. Es cierto que no han subido mentira. Jugadores. ¿Por qué? Porque los entrenadores no saben nada. No saben nada, que saben nada, cojones, que entren por el dedo de ese jugador. Hay una Joder, cosa, punto. Primero saben, Miguel, segundo, hay que ti. ponerse en la situación de ellos. Vale. Tercero, los intermediarios no influyen en la alineación de un determinado jugador, influyen en un fichaje. Pero en hacer la alineación la hace el entrenador. Oye, por favor. No. Pero un segundo, por favor. Oye, por favor, Miguel. No. Hijo, lo ves, a la hora de poner a unos o poner a otros, no saques al del B, saca el que traje yo para que la gente no diga, ¿qué cojones trajiste aquí de Muy difícil, puede darse algún caso, pero es muy difícil. El Sporting el otro día trajo uno de medio, uno de barba que sale allí, y otro central que parecía... Era el ideal para salir el día de los gigantes y cabezudos, de Telva o de Pinón. Cojones, ¿cómo que no? Decirlo así. Hay que ir a la cantera, producir y ver. Sí, un tema muy importante. Y yo te digo que lo Oviedo tiene. Para todos. Es cierto una cosa, pero cuando estás en segunda división, cuanto más arriba estés,
el debate de la cantera menores, es decir, ahora mismo seguramente el Sporting de Gijón, estando como está el primero, ese debate ahora mismo no lo tiene. Es decir, está cómodo con su equipo y por tanto la cantera, digamos que hay veces que se acuerda uno de ellos cuando las cosas entendemos que no van del todo bien, ¿no? No sé, ¿verdad? ¿No es cierto? No, yo tampoco. No. Estamos hablando de Ese debate desaparece. No, Miguel Sánchez, que ha sido... Miguel, ¿cuántos años hace que ha sido... El Oviedo ganaba un campeonato contigo del Vetusta hace 25 años. 28 años, 28 el día años. 27 de mayo. Quedábamos campeones de tercera división, ascendíamos directamente a segunda B, porque de que se ascendía directamente. Sí. Y creo recordar que perdimos 6 o 7 partidos en toda la liga y empatamos 4 o 5, el resto lo ganamos. Y había tanta competencia en tercera que el segundo equipo fue el Hispano de Castrillón y le ganamos la liga por 1 punto. A nosotros nos bastaba el empate en el último partido de liga contra el Santiago Bayer y ganamos 6-0. Bien, muy bien. Pino, cuando estás en segunda división, lo más importante entiendo que es el ascenso, la posibilidad, y sobre todo cuando lo has vivido, la posibilidad de llegar. Y llega un momento en el que si le preguntas ahora mismo a la afición del Sporting, oiga, ¿qué prefiere usted, que debuten 2 canteranos o que subamos a primera división? Entiendo que tocarán poco y evidentemente... Pero es la pregunta que... Bueno, joder, es una pregunta en la cual vosotros decís, la cantera, ¿se acuerda permanentemente de ella? Bueno, pero se acuerda... Pino. Lo primero de todo es que los 2 equipos de la cantera, tanto el Oviedo como el Sporting, ocupan la primera posición y están disputando para cambiar la categoría, ¿no? Sí. Eso, una verdad como un templo. La segunda, Anquela nunca fue un jugador, nunca fue un entrenador de sacar jugadores a la cantera. Tú sigues la trayectoria de todas sus plantillas, que yo lo seguí, tanto en el Alcorcón como en el Matías Huesca, y de sacar nada. Entonces esa es otra de las cosas que hay que analizar a la hora de fichar un entrenador. Eso es fundamental. ¿Qué trayectoria llevas? Cuando traes un entrenador, lo traes con unas características y para un objetivo concreto. El objetivo concreto del Oviedo, cuando traen a Anquela, es un hombre con experiencia, un hombre que sacó máximo rendimiento en sus plantillas, que tenía el Huesca arriba, que hizo unas campañas buenas. Y unos vestuarios que en los últimos años no habían tenido la coherencia o la convivencia adecuada. ¿Estamos de acuerdo? Y se necesitaba un entrenador con carácter y con exigencia. Y por eso vino Anquela. Y entonces es lo que le tenemos que pedir a Anquela, que nos deje lo más arriba posible, a ver si somos capaces de subir a primera división. Entonces, por eso, como dice tenemos, mira, primero que el Oviedo tiene, y todos los equipos de España tienen nada más que forofos. Y es malo ser Primera, forofo. no, es buenísimo. Por eso el Oviedo tiene 20.000 personas. No, porque no va a haber, el Oviedo tiene que estar con una gente que lo maneje y que lo dirija. Que no se puede andar diciendo, no, y es que este tiene más perros que yo. ¿Qué cojones? Si yo tengo gente que sepa en el fútbol, que sepa. El Oviedo en sí no tiene a los mejores hombres metidos ahí que por ejemplo, que hay en Asturias. Fuera de los 3 o 4 que traen para jugar al tute, los que traen el entrenador. Usted ha tenido equipos, ¿verdad? Usted ha tenido equipos y ha pagado a los futbolistas. ¿Yo? Sí. ¿A qué era importante? ¿El qué era importante? Bueno, el dinerín que ellos pudieron dar. El dinerín que pudiste dar a la gente del Fumarín o a la gente de tal, no era importante. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene que ver que sale de un presupuesto. ¿Qué tiene que ver? Yo tuve 40 que llegaron a jugar en primera y segunda división. Ya con eso ya partimos de eso. Y algún equipín de esos nos ganaban porque si íbamos a Cangas de Narcea, joder, tendríamos que tener para después cenar y tomar un par de... En Cangas de Narcea no había dinero. En otro lado. No había dinero. Sí, había, pero por eso iba allí yo, joder. Pero por ahí iba ahí, joder. Pero eso íbamos allí por eso, joder. Pero no por el mero hecho de ahora, el Oviedo. El Oviedo dentro de su cantera. Tiene que tener gente que digas tú hoy, hablando de jugadores... Y tenían que enfrentarse, como yo. Igual que yo lo digo, tenían que decirlo los entrenadores y todo. Oiga, ¿qué cojones pinta esos dos con 75 años ya? O 35 y 35, 70 años que tienen entre los dos, que pinten allí. Para una jugada dale un pase. Da paso. Pero el Oviedo tiene 40. A los de 35, ¿qué quiere que hagamos? Echalos, cojones, no se puede fichar, joder, tanto, joder. Por eso hay que tener gente en la cantera que sepa quién se ficha, joder. Yo pienso que un entrenador lo ficha por un equipo, ficha por una empresa. Recuérdeme que le cuento con una masa social, y esa masa social quiere lo mejor para el equipo. ¿Quieres ascender? Yo estoy de acuerdo que quiero ascender, pero dentro de los requisitos importantes es
estoy gastando el 30% de mi presupuesto en cantera, tiene que producir, porque si no produce, estoy jodido. Hay que sacar a alguien. Usted viene aquí a jugar el mejor fútbol que pueda practicar el equipo, subirlo lo más arriba posible, pero hay que trabajar con la cantera. A este señor yo voy muchas veces al Requesón, nunca lo vi ver a Vetusta en directo, hasta hoy. A lo mejor cuando no voy yo, sí va. Pero hay que estar allí, ir al campo, ver al equipo jugar del juvenil, ver tal. Él es de oficina, como digo yo, e incluso no tiene salpescuiskis por ahí saltando, porque no los conozco. Por lo tanto, no maneja la cantera. El señor Anquela decía una gran verdad, sobre todo con respecto a los delanteros, que es un poco la polémica, porque ahora los de 35 años tenemos que tacharlos y ya no pueden... Vale. Bien, decía, un segundito, si es usted tan amable, vale. O los haces o los encuentras antes de nadie, porque si los encuentras cuando supuestamente ya los quieren encontrar todos, tipo por ejemplo el delantero del Zaragoza, eso ya cuesta mucho dinero. Entonces, el gran problema es que si los haces, que tú como entrenador los veas. Ese es otro tema, que tú los veas, que el GM los vea. Pues, claro, pero aparte de eso, o sea, que tengas ganas de ponerlos, en una palabra. El Oviedo tiene una infraestructura técnica fenomenal. ¿Ah, sí? Fenomenal. De las, llevan 15 o 20 años en escúchame, de lo mejor... Hostia, el único que... Espera, déjame terminar con mi teoría. Digo, fenomenal, porque tiene una serie de puestos cubiertos para seguir jugadores y para hacer un buen equipo, ¿no? Tiene números. ¿No? Números cubiertos, tiene no las personas adecuadas. Tiene un secretario. No, señor. Tiene un entrenador, un segundo entrenador, un preparador físico, un entrenador de porteros. Eso es el primer equipo. Tiene un director deportivo o secretario técnico o no sé qué es, que aparece en el palco con Anquela estos días cuando lo expulsaron, porque no se da mucho a los medios. Que se conoce y estoy convencido que hace su trabajo de seguimiento y tendrá unos informes para mantener el equipo. Igual que este señor está haciendo esa función, hay otros en los equipos inferiores, hay una dirección en el Requesón con 2 o 3 cargos o no sé cuántos, que todo eso tiene que ir planificando jugadores de cara al futuro. Y eso los tiene que ver el entrenador del primer equipo. ¿Qué formas tiene para verlo? Asistir a los partidos para verlo, que entrenen a la misma hora y tener un conocimiento más de lo que se cuece al lado, que es el equipo filial, etcétera, etcétera. Están volviendo a jugar los partidos de semana, los están volviendo a jugar, tanto el juvenil como el filial están jugando los partidillos. Yo sí estoy de acuerdo con Sánchez. Espera un momentín, Geme, estoy de acuerdo con Sánchez. El tener un organigrama no significa que ese organigrama esté en las personas adecuadas, que es lo que estamos hablando desde el principio. No mires la tabla. No, en las fuerzas básicas no tiene la fuerza, no tiene la gente adecuada. O tienen amo a mí, o sea, para mí me vale más. Atiende, Tony del alma, ¿cómo me dices que no mire la tabla? La tabla es el resultado final de si estás haciendo todo bien, mal o regular. ¿Pero con qué lo estás haciendo? Con lo que ¿Con tú qué lo quieras, estás haciendo? Pero que no puede ser todo mal. O con pistola ajena, con pistola ajena. Que está usted mirando la tabla. No, estoy mirando. Tengo uno que se llama señor Anquela. Mire. Y el señor director deportivo y el amo del Oviedo que los aguanta. Tenían que haber echado hace tiempo ya. El Oviedo está para estar mucho más arriba, fuera. Estoy mirando un grupo de 22, el cual está sexto, que no puede hacer todo mal. Vale. Es lo que trato de decirte, tanto a ti como a Tony. No puede ser. Usted quiere comparar al Oviedo con todos los demás, no me jodas, porque hombre. no lo voy a comparar. Comparar al Oviedo con los demás, hombre. Pino, último minuto, dígame usted. Referente... ¿Qué se puede hacer en estos 7 últimos partidos? Bueno, pues que lo mejor que se puede hacer para mí. Lo mejor que se puede hacer es que vuelva otra vez. Él y todos los demás. A mantener. De rezar que recen todos. El Real Oviedo es el equipo que más goles ha metido a balón parado. Que vuelva otra vez el balón parado. Que fue lo que nos dio de vivir durante toda la liga. Porque en cuanto al juego, la verdad que fue muy precario y muy pobre. Pero tenemos una ventaja. ¿Que menos le chutan a gol? Sí, también. ¿Lo sabía usted? Pues es el equipo que menos le chutan a gol. Pero va una por un lado y otra por otro. Ya, hombre, pero bueno, es que es muy difícil meter los goles que metió el Oviedo a balón parado. Es el equipo de segunda división que más goles metió parado y todos le generaron puntos. Excepto me parece que el de Zaragoza, que no nos generó. 16 goles sus defensas. Que no nos generó puntos, no. Es que se dan cosas muy extrañas, que el máximo valor del equipo sea en defensa, la verdad que es raro, ¿no? Harto raro, la verdad. Ahora está empate. 3 señores empatados. Bueno, pues, pero es rarísimo. Que en segunda división que
Pero todo lo que tiene de raro, Pino, Sí, sí. lo tiene también de trabajo. Porque si tú has metido muchos goles de estrategia, también hay trabajo. Sí, sí. Joder, Hombre, porque la tienes oiga que usted, te la ponga y el te la Sporting remata. de Gijón, sus defensas... Mira, Mira, un segundo, ahora mismo va. Eso. También, ¿no? El Sporting de Gijón, que ha metido 16 goles, su delantero, el señor Santos, el Real Oviedo, sus defensas han metido 16 goles y los del Sporting han metido 2. Entonces, también hay trabajo en esos 16 goles. Es lo que, joder, tratamos de decir. Cada cosa que ves negativa en el Oviedo, que la habrá, hay una positiva, porque tiene que haberla, si no, no estabas esto, joder. Entonces, saquémosles positives y saquémosles negatives, pero positives tiene que haber, joder, no me fastidiéis. Quería hacer un apunte Sí, lo que quiero es... sobre lo que dijo antes Miguel, sobre el organigrama que hay el Requesión. El Requesión, la peor clasificación de los equipos en toda su historia. No hay uno, bueno, el Alevín, que vaya primero, ya con eso ya me dirás todo. Antes había chavales que entrenaban por 4 perras y había equipos que quedaban campeones y se les criticaba, se les daban palos. Ahora resulta que tienen toda la infraestructura mejor que hay y ahí estamos. Para joder, hay que decirlo, para perjudicar al fútbol del resto de los equipos. Eso es lo que hizo el golfillo ese de la Federación Española y la FIFA, todo el Tebas y compañía, dar el dinero nada más para absorber, para que el Oviedo llegue, el Oviedo y el Sporting llega. Si no lo sabéis, lo voy a decir yo. Llega el dinero y van a los equipos, Estadio, Astur, el otro, con un año de oye, chavalín, para lo bien, para el Sporting. algo de dinero En la asamblea del al fútbol de abajo no. Sí, sí. No. Este año, por ejemplo, los equipos de tercera, creo recordar, están recibiendo unos 30.000 euros, está empezando a llegar No, pero lo que dice el jefe... por parte de la Liga de Fútbol Profesional. Lo que... No, yo digo la Liga de Fútbol. En la caridad, vamos a mandar un recuerdo para Quique, salían de la caridad, salían del Luarca, salían del Alcázar, salían del Astur, salían de la Juventud de Asturias, salían del Real Oviedo, pero ahora nada más que hay 2 destinos, y es como aquella película, el Sporting o el Oviedo, y encima saquen pocos, cuando las mujeres siguen pariendo, como antes. Y si antes salían del Cuetos y Moranes y Urías y el otro, pues ahora están ahí en el Oviedo del Sporting. Están pariendo menos. Mira, están pariendo Claro. menos. Dígame usted, estoy en la recta final. Quería hacer... Déjame decir 2 cosas. Antes había Hago una más ronda. dedicación al fútbol, ahora hay muchos más deportes que asocian y que cogen muchos más jugadores de otros deportes. Y antes era el fútbol solo y exclusivamente. Discrepo. Y en segundo lugar, la otra cosa que quería decir, que nombraste aquí, que no sé si le pagas alguna comida, porque es el mayor defensor que en toda Asturias. Cada vez que lo encuentro siempre se geme por encima de todo el mundo. Aquí. Si no lo conozco, joder. Bueno, no sé. Lo que mi cuñado tú. Estaba Miguel Ángel Pino Bueno, acabando Quería decir que dice Estoy en el último minuto ya. Sí. que los equipos grandes dejan diezmados a los equipos pequeños, al final de temporada les fichan 4 o 5 jugadores y los dejan desarmados. Bueno, va todo según el escalafón, cada uno va quitando, ¿no? Cuando A ver, son pequeños, a ver, cuando son pequeños. En Castilla León, No. en Castilla León, en la Asamblea de la Federación se ha aprobado una normativa que solo puedes fichar 2 jugadores de cada categoría. O sea, entonces ya no haces tanto daño, porque había equipos que les marchaban con 5 o 6, 2, porque la Cultural entró con tanta fuerza al verse con dinero que dilapidaba a todos los equipos. Entonces se llevó a la Asamblea de la Federación de Castilla y León y se aprobó que solo puedes fichar 2 del juvenil, 2 del cadete, pero no más. Otra historia sería dónde quiere jugar el chiquillo. Esa sería otra historia, pero yo para otro día. Estoy en el último. ¿Qué hay que hacer, Miguel, para por lo menos no caerse de ahí? Ganar y ganar. Bueno. Luis Aragonés. Pero bueno, ¿qué hay que hacer para intentar no caerse de ahí? Rezar y rezar. Rezar no. Lo ha dicho este señor. Yo no veo ninguna solución. Rezar se va a la iglesia, déjate de hostias. Dígame usted, No. Ángel Pino, estabas terminando. Meter un gol más que el equipo Señor, acábeme usted la fabada, Caga un equipo serio, informal, bien hecho. Punto. Y Tiene bien opciones, hecho. hombre, tiene opciones todavía. Las opciones que de tiene hacer son cambios. ese llegue a jugar y ésimos a jugar y arriba Steven o algún guaje del Vetusta que los hay muy buenos, Jimmy, un Borja, bueno, hay unos chavales en el Vetusta, tienen una cantera pero de puta madre. Entonces está Tiesti que los ve, igual que los del Sporting, pero claro, vienen los amiguetes de turno, tengo una cantera y resulta que tengo 25 jugadores fichados, no entiendo.
Nada más que no entiendo el Señores, Real Sporting. ya lo saben ustedes. Espera, oye, que vamos a ir a comer hoy los churros, Pino. Claro. Hoy hay que ir a comer los churros a la pastelería Asturias. Va a ir usted a la pastelería Asturias. Y a cortarle el pelo, va a ir a la Caridad. La verdad es que a usted todo le sale gratis, tirando de amigos. Señores, lo dicho, me está esperando el análisis de prensa en un momento. Pino, ya sabe usted que se tiene que quedar hasta el final, porque tiene que darme usted el análisis primero del Sporting en Cádiz y también del Valladolid, aunque será muy repetido el de la semana anterior. Buenas noches a los cuatro y gracias por estar con nosotros. Calidad, en un momento, mira, la prensa. Qué calidad, mira. Tengo yo mucho más calidad que todos ellos. Pero sentado. De pie, Juego de dos, toca el análisis de prensa, toca la gente que va habitualmente al estadio y que se coloca en esas cabinas de prensa. Juan, buenas noches y bienvenido. Hola Carlos, ¿qué tal? Y recuperamos a Pablo, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, os pido lo primero vuestro titular del partido de ayer en Valladolid. Suma y sigue, por ejemplo. Podríamos decir con la racha espectacular del Sporting, que ya no sé cómo calificarla. Ya no tanto de juego, que es verdad que lleva unas últimas jornadas en las que está tirando más de oficio que otra cosa, pero ganando los partidos, sabiendo parar cuando hay que parar los tiempos de ataque del rival, sabiendo leer muy bien los encuentros, y cuando llevas 24 puntos de 24 y cuando los números de Baraja es que suma prácticamente el 80% de los puntos que ha disputado desde que es entrenador del Sporting, pues poco más hay que añadir. Perfecto. El titular, tu titular del partido de ayer. Berjón devuelve el Oviedo al playoff. Perfecto. En el caso de la prensa asturiana, Barba y Mariño sostienen al líder, Juan. Sí, porque fueron dos jugadas puntuales, ¿eh? Mucha gente comenta en Gijón, hoy lo hemos hecho en la radio, y gente que me decía con tertulios que decían, no, pero es que llevamos jugando mal muchos partidos, ganamos de chiripa, ganamos porque no pitó la mano de Barba, porque no pitó no sé qué, por Mariño. Y, coño, pero es que el Valladolid es todo un señor equipo, jugaba en su campo, estrenaba entrenador, el Sporting iba con las bajas de Santos y de Johnny, aunque salió en la segunda parte, pero el hecho de que fuera suplente dice claramente que es que no estaba al 100%. Y hemos ganado 0-1 a un candidato, a un rival directo como era el Valladolid. Yo creo que ahí al Sporting le deja muy tocado. Y hay que poner en su justa medida el valor que tiene cada partido. Ganaste el Reus el otro día pidiendo la hora, bueno, pero ganaste el Reus, que otros equipos, el Reus viene de ganar al Cádiz ahora mismo, que estaba casi como el Sporting con puntos, y llevar 8 victorias consecutivas y llevar 9 de 10 con un empate porque se falló aquel penalti en Lorca, yo creo que tiene un valor enorme y no siempre se va a jugar como el día del Rayo, no siempre se va a jugar arrasando como el día del Huesca, no siempre se va a meter 4-0 como a la Cultural Leonesa, pero bueno, el Sporting gana de una forma o de otra y es muy difícil meterle goles. Y Mariño para porque es buen portero, por eso está en el Sporting. La pegada que tiene el equipo gijonés, que últimamente cada ocasión que tiene al principio de los partidos sobre todo marca, y eso ya pues bueno, provoca que el rival tenga que abrirse o cambia un poco el escenario del partido. Yo creo que tiene muchísimo mérito y hay que darle el valor que tiene, que por algo está primero, y no es nada fácil ganar tantos partidos seguidos. Bueno, el titular de la prensa asturiana, el Oviedo apunta, uno de ellos, apunta hacia arriba. El equipo vuelve a playoff, que yo creo que era lo más importante, sabiendo además que tienes ahora otra jornada en casa, que en teoría en casa los partidos los sacas más fáciles, por lo que hay que seguir sumando para seguir escalando posiciones, porque se ve como tienes ahora 56, pero estás a 3 del Huesca, que es ahora mismo el primer equipo que jugaría a playoff, que no es lo mismo quedar sexto que tercero, y que además de cara a los partidos finales tienes más seguridad de no caerte. También es cierto, como dijo en mi titular, ayer Berjón volvió a ser el mejor, volvió a marcar, no marcaba desde noviembre el partido contra el Lugo. Sí que es cierto que en los últimos partidos era el mejor, pero no mojaba y volvió a marcar en este partido. Y esto es lo que venimos diciendo siempre, esto hay que darle continuidad. Ahora otro partido en casa contra un rival muy complicado como es el Valladolid. Yo creo que si se gana prácticamente lo dejas un poco apeado de esta lucha por el playoff y solo hay que pensar en los 3 puntos. Comadera de primera. Hay en Gijón esa creencia que el equipo camina muy firme hacia primera. ¿Se ve el equipo ya en primera o todavía es muy pronto? Depende a quién le preguntes. Preguntábamos ayer a Baraja en la sala de prensa de Zorrilla y decía que bueno, que hay que trabajar partido a partido, hay que pensar ya en el Cádiz, bla bla bla. Lo típico, ¿no? De mensaje cholista, por así decir. A los jugadores, bueno, cuando grabando con ellos te decían lo mismo, que hay que ir poco a poco, que queda mucho, que no sé qué.
pero luego ya, charlando, ya se les escapa la sonrisilla de verse que acaban de ganar también a un rival muy bueno como el Valladolid, que siguen ganando semana tras semana, que van marcando muchas diferencias con los rivales de la zona alta, y luego hablas con los aficionados y los grandones, los que nos venimos arriba, ya lo vemos en primera. Yo entiendo que es verdad que queda mucho, que en pierdes 3 partidos seguidos, que puede pasar, las dinámicas acaban, las rachas se cruzan, se cambian, pero hombre, no tiene pinta este Sporting de que pueda perder tantos partidos como para que le pueda dar caza al Huesca, que está jugando ahora, a ver si nos hace un favor el Barça B, y que le puedan dar caza. Yo creo que el playoff lo tiene 9 puntos por encima del séptimo, faltando 7 partidos, faltando 21 puntos en juego. Yo creo que eso está, digamos que hecho, ¿no? Prácticamente. Ahora, el ascenso directo, bueno, queda todavía mucho. Yo creo que le ha venido bien que el Rayo ganara al Zaragoza, que era el equipo que venía por abajo con mucha fuerza, pero bueno, ahí viene el Oviedo, ahí viene el Numancia, otros que parecía que se iban a meter, Granada, Tenerife, Osasuna, no acaban de meterse, y el Sporting cada semana está metiendo diferencia a sus rivales. Así que yo creo que todavía no lo creemos en Gijón, que está el equipo en primera, hay que seguir trabajando, hay que seguir peleando, pero estamos muy ilusionados con que a este ritmo se puede conseguir. Segunda victoria seguida del Real Oviedo, el equipo vuelve a creer, entiendo. Sí, se olvida esa mala racha que había tenido el equipo, en el que no le sacaba los partidos en casa, tampoco fuera de casa, y también viene bien que el próximo partido sea en casa contra el Valladolid, porque de ganar serían 3 consecutivas, después tendrías que salir a campos complicados, lo que te queda salidas, Soria contra el Numancia, Pamplona contra Osasuna, y después en la última Cultural, que se lo estará jugando todo en León. Por tanto, ganar estos partidos es un empuje moral que te puede ayudar a afrontar el final de temporada con garantías. Yo creo que ahora mismo el Oviedo no está atravesando un mal momento de forma, los partidos lo está sacando. Bien es cierto que hace 5 semanas, hace 4 semanas, cuando el Oviedo no ganaba, el equipo no jugaba mucho peor. O sea, no ha habido un cambio tan drástico de hace 4 semanas a ahora, sino que al final es efectividad, y en estas ocasiones lo que tienes lo has marcado. Que nadie se moleste, pero ha habido decisiones en los dos equipos por parte de los árbitros en los cuales tanto el Sporting de Gijón como el Real Oviedo no han salido al menos perjudicados. Es decir, se reclama un posible fuera de juego en el inicio de la primera jugada, un posible penalti. Juan, cuando viene todo bien, pues viene todo bien. Sí, cuando las dinámicas son por algo y la racha, yo no digo que los árbitros tengan más cuidado con los que van arriba, porque yo creo que 1 centímetro arriba abajo de un fuera de juego, eso no les da tiempo a pensarlo y pararse a ver a quién perjudican o a quién benefician. Yo lo que comentas, el gol del Sporting, yo no me he parado a fijar, no me he fijado demasiado, de verdad que... Es el entrenador del Valladolid. Sí, lo comentó un poco Sergio, por encima. Que sí. Comenta, sí, pero él ve una posible fuera de juego en el inicio de la jugada, en el robo, claro, por parte de Nano. En todo caso, la jugada luego tiene mucho más situaciones, sí, viene de muy atrás, ¿no? Pero bueno, lo que sí es cierto es que hay una mano de Barba muy clara. Absurda, pero clara, porque la tiene muy separada del cuerpo, es verdad que evita la trayectoria, tapa más espacio, sí. Y eso no es que sea una involuntaria, yo entiendo que es cuando tienes la mano más o menos en posición natural, normal, cerca del cuerpo, pegada al cuerpo, y de un disparo, un centro de repente te pega y no te da tiempo casi ni apartarte. Ya cuando estás así tapando, ya estás buscando que tapar más espacio. Bien, no lo pitó y ahí sí que ha salido favorecido el Sporting, desde luego, pero yo creo que tampoco hubiera sido ni injusto ni justo. Que el Sporting haya ganado en Valladolid, teniendo en cuenta que los pucelanos tuvieron 2 ocasiones muy claras, pero 2 ocasiones, la que saca Barba debajo de los palos y la que saca Mariño una mano increíble con Jaime Mata. El Sporting tuvo el gol, tuvo otra de Johnny mano a mano en la segunda parte, otra contra de Johnny para Carmona que por los pelos no llega. Bueno, no hubiera sido tampoco injusto, ¿no? El empate del Valladolid, pero tampoco ha sido injusto la victoria. En el caso del Real Oviedo, aunque fuese muy al final, ha habido un par de decisiones en los últimos 2 partidos, el rival ha terminado con 10. El Lugo pudo tener su trascendencia, aquí un poquito menos porque era prácticamente al final, ¿no? Por partes, bueno, el partido del Lugo, que yo creo que la expulsión sí que puede marcar el partido porque era un minuto muy temprano en la segunda mitad. Yo viéndolo por la televisión de primeras, sin repetición, sí que es cierto que te parecía que podía haber penalti, porque se lanza los dos al suelo con las plantas y llega tarde, pero después viendo la repetición, para mí no me parecía amarilla, se la sacó, bueno, pues al final es lo que estamos hablando, el arbitraje a veces te favorece, a veces te perjudica. Centrándonos en este último partido, el arbitraje de Prieto Iglesias a mí no me gustó nada, paraba mucho el juego, amonestaba mucho a los jugadores, de hecho tuvo un error en la primera parte, le mostró cartulina amarilla a Mariga, a los 10 segundos Hernández. A Carlos, a los 10 segundos le dijo a Carlos que no y le volvió a sacar otra Mariga. Mariga, claro, asustado, que le saquen 2 amarillas seguidas, y al final fue amarilla para Mariga y nada para Carlos.
Y la acción polémica, al margen de que, bueno, de que haya sido un árbitro que haya parado mucho el juego y que haya molestado a muchos jugadores, vino en la última jugada, bueno, no la última jugada, pero en los últimos instantes del partido, cuando decidió expulsar a César Arzo, el jugador del Nastic. Yo creo que llegó a tocar balón antes que el jugador. Pero va muy fuerte. De todas formas, bueno, fue amarilla, fue expulsado, pero tampoco fue una decisión que afectase al partido, porque fue en el minuto 88 y el partido ya estaba prácticamente zanjado. Algo que les está ocurriendo a los dos es evidente que, bueno, no les viene mal que el árbitro pite el final, ¿no? Tanto en el caso del Sporting como en el caso del Oviedo. El que va ganando siempre quiere que pite, ¿no? Está siendo con sufrimientos en las últimas 2 semanas. Juan, sí. Bueno, pues no viene mal que el árbitro anticipe un poco. Y la fiesta que se montó en Zorrilla cuando pitó el final, que es verdad que el Sporting lo pasó mal, pero es que qué menos, ¿no? Es que hay una frase muy asturiana que es lo del refalfio. Es decir, ya bastante es ganar en casa, ganar fuera, a rivales directos, a los del medio, a los de abajo, y encima queremos ganar goleando, sin sufrir, en campo contrario. Yo creo que tenía muchos condicionantes este partido para que mucha gente, antes de ir a Valladolid, firmara el empate. Entrenador nuevo, las bajas de Santos, Johnny estaba entre algodones, una racha tan grande que en algún momento tiene que cortarse. Yo creo que hubiéramos firmado el empate muchos antes de jugar. Pero es que al final estamos hablando de que se gana con sufrimiento, pero se gana, porque si haces un análisis de la jornada, quitando el Huesca que está jugando ahora mismo, quitando el Sporting, el Rayo y el Oviedo que han ganado, los demás han empatado, han perdido, el Numancia también ganó, que está ahí en esa cuarta posición, entonces estamos viendo... problemas Cádiz, ha tenido problemas Zaragoza, que se gana por la mínima, Osasuna, pero se gana, es una competición muy complicada en la que estamos viendo que los 11 primeros tienen todavía opciones de todo. Bueno, de ascenso directo no los de abajo, pero sí que tienen ascenso del playoff. Lo engañoso que es el calendario. Cuando miramos siempre decimos, viene el Lorca, el Sevilla Atlético, hay que jugar con la Cultural. Pues, cuidado, la Cultural en descenso ha salido al descenso por ganar al Tenerife, que lleva 5 victorias seguidas, iba como un tiro. El Granada no ha pasado el empate con el Sevilla Atlético, que cuando ganó el Sporting 0-1, también un poco pidiendo la hora, decíamos, mal partido, no puede ser. Bueno, Sevilla Atlético que ganó el Zaragoza. Y ganó Zaragoza. El Osasuna, que empata en casa con el Córdoba, que viene de perder fuera en no sé dónde, que se está desinflando, que tiene tanto presupuesto más que el Sporting y el Granada, y ahí está el 10º clasificado. El Valladolid, que cambia de entrenador y pierde en casa en su estreno. O sea, es muy complicado. El Cádiz, que pierde en Reus. Reus, que decíamos que por qué pedíamos la hora el otro día en casa, pues porque el Reus también juega bien al fútbol y tiene buenos jugadores, no le está yendo mal del todo, ¿no? Tiene el objetivo medianamente asequible, que es la permanencia. O sea que cada partido es que cuesta un mundo ganar en segunda división y hay que darle el mérito que tiene. Que hayan ganado Sporting y Oviedo en una misma jornada ante equipos complicados. Fíjate que el Nastic era el segundo. Si hubiera ganado el Tartiere, sería el mejor visitante de la categoría, estando 14º, 15º. Sí. O sea que nada es fácil en segunda división y por eso ganar pidiendo la hora, llorando, que si el árbitro, lo que quiera. Son 3 puntos, al final nadie te va a preguntar cómo lo ganaste. La clasificación son 3 puntos y... Que el Madrid pidió la hora en Málaga, que está desahuciado, que puede bajar este jueves matemáticamente si pierde contra el Levante, y 1-2 a última hora, y porque no dejó sacar del medio, sino igual sufría ante el colista, el Madrid. Bueno, si algo le tenía que echar, bueno, de menos el señor Anquela al equipo es una palabra, es el asociarse más. Sí, es quizás lo que le falta a Oviedo. Una vez superado esos problemas con el cambio de sistema, ahora parece que se focaliza en esos cuatro defensas con 2 jugadores en el centro del campo. Está claro, al final yo creo que el déficit que tiene el Oviedo ahora mismo al jugar con 2 mediocentros defensivos es que no tiene tanta facilidad para asociarse como jugando con un jugador como Rocha. Bueno, Gidi, si estuviera a un buen nivel, lo que se presuponía de él, que se está viendo que no vale para esto. Al final, jugando con 2 mediocentros defensivos, pues dejas un poco más desahuciada la parte de arriba, y sí que es cierto que hay que acompañar un poco más para dar más opciones en segunda jugada. Además, al margen de eso, estamos viendo como en ataque prácticamente el único que le salen las cosas es a Oberhome, porque ya vimos a Aarón por la banda intentarlo, pero en todas las jugadas se le quedaba la pelota atrás o iba contra el defensa y se la quitaban. Toche sí que es cierto que ha mejorado su versión en los últimos partidos, no quizás de cara a portería, porque no está teniendo ocasiones claras y las que tiene no las enchufa, pero sí que es cierto que está bajando más balones, que ayer, por ejemplo, se le vio... Ha dado dos. Sí, la asistencia de ayer, que no hay que quitarle mérito, pero sobre todo estos balones en largo que busca el Oviedo, hace partidos no las bajaba, o cuando las bajaba no encontraba compañero, ahora las baja y todavía hay opción de segunda jugada. Por eso es cierto que hay jugadores que están mejorando. Lo que yo pediría un poco más, al igual que hace Anquela, es asociarse, que acompañe un poco el centro del campo arriba. Perfecto. Me he fijado en una cosa, sobre todo a raíz del partido del Tartiere, y es que el Sporting, ayer por ejemplo había comunicado por parte de sus futbolistas tener miedo un poco a la arrancada del partido,
Y el Sporting hace gol muy pronto. O sea, yo no recuerdo, pero a partir de esos 7-8 partidos que se llevan disputados desde allí, es raro, tendría que ver los datos, pero a lo mejor que en esos 15 primeros minutos el Sporting no haga gol, que eso tranquiliza muchísimo con los partidos, ¿verdad? Sí, es la pegada que tiene, ¿no? Lo dijo el otro día, fue Garay, entrenador del Reus, y dice, hemos jugado mejor, hemos sido superiores, hemos merecido más, pero ellos tienen pegada y eso no lo tienen todos los equipos, eso lo tienen los equipos grandes, en este caso grande de segunda, por algo va líder el Sporting, que con poquito que genere arriba, tiene la calidad de Santos, de Carmona, Nano Mesa, que hemos visto que es un buen delantero, Rubén García, Johnny, que decir, y al mínimo error que cometen los centrales del equipo rival o algún espacio que dejan o algún cara a cara que se suelen ir los delanteros del Sporting, pues eso tiene, y de cara a gol, tiene mucho gol. Fíjate que Santos es el máximo goleador del Sporting, lleva 16 goles, pero lleva 8 Carmona, 7 Rubén García, Johnny, que acaba de llegar, lleva ya 4, o sea, son gente con gol, gente con calidad, con pegada, y eso en cuanto tiene una al principio de los partidos, es verdad que facilita mucho el encuentro, lo encarrila, porque ya obliga a los rivales a tener que abrirse, que hacer otro tipo de planteamiento, como seguramente lo hubieran planteado los otros entrenadores, pero bueno, le está saliendo todo bien, la verdad que está teniendo... Última pregunta para los dos, y no puede ser otra que el próximo rival. Próximo rival, partido que no tiene un horario muy habitual, viernes a las 9 de la noche el Tartiere frente al Valladolid. Es un buen momento para seguir con esta racha, para dejar un poco al margen a un rival directo por el playoff como es el Valladolid, ahora mismo está a 5 puntos. Si se gana serían 8. Se tiene que ir cayendo gente. Claro, y ahora muchas veces echamos en cara al equipo que las últimas 10 jornadas es cuando se desinfla por años anteriores, por el año pasado y el anterior. Esta jornada, ¿Eso está olvidado? Yo creo que sí, porque se está viendo como, bueno, con 2 victorias consecutivas no puedes opinar de otra manera, y además es muy importante, ahora mismo el equipo tiene 56 puntos, se encuentra a 3 de la puntuación de hace 2 años, por tanto si se gana ya se igualaría a los resultados de hace 2 años, y 61 puntos fue lo que consiguió el Oviedo el año pasado, por tanto estaría también muy cerca de... Estaba sexto el Oviedo, sí, estoy mirando la clasificación del año pasado, estaba sexto con 53. Sí, pero fíjate, el Oviedo ahora mismo tiene 3 puntos más que hace 2 temporadas, y que la temporada pasada, que los 2 últimos años. Pero precisamente el Oviedo en estas últimas 7 jornadas solo consiguió 3 puntos hace 2 años y 5 el año pasado. Entonces, claro, es ahora donde te la vas a jugar, y si eres capaz de mantener esta buena dinámica de las últimas jornadas, vas a estar en playoff fijo. Juan, un rival tremendo, otro. Bueno, el Cádiz, que lleva todo el año ahí, parece que nadie habla de él, no está entre los favoritos, no está en ascenso directo, pero lleva toda la temporada con el Huesca ahí arriba, con el Rayo, y ahí se mantiene. Está quinto ahora, que es verdad que está fallando las últimas semanas, ha empatado en casa en su último partido, viene de perder ahora frente al Reus. Bueno, esperemos que siga su dinámica hacia abajo y el Sporting siga su marcha hacia arriba. Y además, una buena noticia para el Sportingismo es que ya lo anunció Rubén Baraja el pasado viernes, Michael Santos va a llegar al partido frente al Cádiz. Se hablaba de 3 semanas de lesión, va bien la cosa, se está recuperando, y al pasado viernes dijo Baraja que para Valladolid era muy precipitado, pero que seguro que contra el Cádiz, si no había problemas, iba a llegar. Así que, bueno, a intentar vengarse de ese 0-3 tan doloroso de la primera vuelta. Lo analizamos en Juego de Dos, será la próxima semana. Mientras tanto, me está esperando la entrevista y nosotros que Chusevia con esa Oviedo Cup ya a nivel regional y que tantas alegrías nos está dando a toda la región. En un momento. Tiempo de tertulia, de entrevista en Juego de Dos, y teníamos mucha ganas de contar con Chusevia para que nos contase un poco, bueno, pues el resumen de esa Oviedo Cup que marcha por unos derroteros ya tremendos y difíciles ya de controlar con la cantidad de participantes que hay. Chusevia, buenas noches y gracias por estar con nosotros. No, a vosotros. Cuéntanos un poquito el resumen de esta Oviedo Cup del año... Bueno, 2018. Pues fue un poquitín como están siendo las anteriores, simplemente pues que este año tuvimos muchas novedades en equipos extranjeros, porque tuvimos muchos equipos japoneses al coincidir las fechas con ellos, chinos, franceses, belgas. Bueno, y la dinámica del torneo, como siempre, que estamos ampliando un poquito más, tuvimos que ir a jugar a Candás, tuvimos que ir a jugar a Gijón, porque bueno, por el tema de campos y de horarios y de días, tenemos que ampliar. Y el resto, pues bueno, como está siendo hasta ahora, ¿no? Este año sí es verdad que no se coló nadie, digamos, ahí un poco en los campeones, y quedaron campeones los que más o menos esperan siempre, como Betis, Atlético de Madrid, Zaragoza, el Málaga, bueno, en fin, Celta, y bueno, creo que la dinámica del... Canteras importantes, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, cada vez ellos nos piden venir más.
El Atleti, por ejemplo, este año por primera vez vino con 4 equipos, la Real vino con 4 equipos. Y claro, al final no podemos traer más porque encarece muchísimo y luego tampoco es fácil combinar, por ejemplo, 5 equipos. Si tú traes 5 equipos de una cantera, claro, ya te implica traer otro autobús más. Entonces, bueno, no es fácil combinarlo. Incluso hubo equipos por ejemplo, la Real, que tuvimos que repartirlos en 2 hoteles, porque no había capacidad para tantos. Me estabas comentando además que ya le habéis dado, además del ámbito local, es decir, Oviedo, ya os tenéis que apoyar prácticamente a nivel de Asturias, ¿no? Sí, a ver, recuerde que ahora estamos yendo a Mieres, estamos yendo a Pola de Siero, estamos yendo a Noreña, a Lugones, Candás, Gijón, y no sé si me queda alguno más por ahí, a Lugones. Entonces sí, estamos ampliando porque bueno, tenemos el inconveniente de que hay que ir a la hierba artificial, porque oye, te puede venir una Semana Santa como la que vino, que gracias a Dios aguantó más de lo que pensábamos, porque la semana anterior ya viste cómo fue y la siguiente tal. Y entonces tenemos que ir a la hierba artificial. Y bueno, vamos ampliando, a Morcín también fuimos, y queremos seguir ampliando, bueno, para que también un poco todo el mundo disfrute de lo que es la Oviedo K, ¿no? Y ahí estás encontrando todo tipo de colaboración. Nada, ningún problema. La gente sabe lo que es la Oviedo K y al final ya no es una cuestión de dónde se juega y tal, sino que bueno, saben que es un torneo de niños y todo el mundo le apetece al final. Toda esa gente que acompañaba a los niños, habéis tenido, entiendo que un montón de familiares, un montón de gente que se acerca con los suyos, ¿no? Así es. Sí, nosotros, hombre, lo sabemos por los hoteles, ¿no? Que había hoteles que hacía un mes estaban llenos. Nosotros de los familiares no nos encargamos, porque claro, entonces teníamos que montar una agencia de viajes, ya sería imposible. Claro. Sí es verdad que a lo mejor por algún compromiso, pues yo que sé, una familia y tal, entonces sabemos que se llenó al 100% y sabemos que la gente estaba por alrededor de Oviedo en todos los sitios. Y eso, bueno, decía el concejal Rubén Rosón que igual dejó 5 millones de euros en la ciudad. 5 millones de euros en 4 días, pues está bien, ¿no? Entiendo que eso es muy importante para la ciudad y muy importante para la región. Me decíais que habéis hecho algunos cambios, alguna cosa, o ha seguido el ritmo del torneo, digamos, que está preestablecido ya y lo único que hay que hacer es la ampliación de equipos. Sí, a ver, ¿Estaban las chicas este año? No, este todavía no estaban las chicas. Pero está previsto está previsto, pero no damos con la tecla. No damos con la tecla. No sé si es la categoría, no damos con la tecla. No sé por qué, si ellas sí quieren jugar con los niños, además hasta infantiles no tenemos ningún problema. Correcto. Pero este año no hubo chicas. Y bueno, una novedad, sí, lo que está siendo un poco más costoso es de cara a nosotros, a los equipos asturianos, que tenemos tantos equipos que tenemos que hacer una previa. Entonces, claro, de pastilla dejar equipos fuera, ¿no? Pero es que no hay otra posibilidad, o tenemos que ampliar una semana más. Pero también en otras comunidades el colegio va por delante, en otras va por detrás, es que no es fácil ampliar un día más. Dices, bueno, pues venga, le meto el miércoles. Sí, pero es que a lo mejor vas a una comunidad donde el miércoles hay colegio. Por ejemplo, Asturias, tiene colegio, ¿no? En otras comunidades, ya te digo, no tienen colegio esa semana y tienen colegio al lunes siguiente. Entonces, no es fácil combinar todo eso. Entonces, bueno, aquí con equipos de aquí de la ciudad o de Asturias llegamos, pues ya jugamos lunes, martes, miércoles, para ir adelantando partidos. Pues son casi 1000 partidos, ¿eh? Todo eso, organizar 1000 partidos, lleva 1000 árbitros, lleva muchísimo trabajo. ¿Cuáles han sido vuestros mayores gastos en la edición de este año? Como siempre, el mundo arbitral... El mundo arbitral y los equipos invitados. Los equipos invitados. Los invitados es un pastizal, ¿no? Traer al Betis... Recordábamos, además, la otra vez, que no hay nadie que pague. Es decir, la mayoría de los equipos tienen que pagar sus estancias, aquí no paga nadie. Pero no paga nadie por participar. No. Es decir, aquí los equipos asturianos, el que pase la previa o entre directamente porque entra, juega y ya está, no hay que pagar. Entiendo que habrá habido, Chus, mucho ojeador, ¿no? Porque aquí es cuando, bueno, realmente puedes descubrir ya cosas muy interesantes, ¿no, Chus? Sí, peticiones de equipos de tal y, bueno, luego muchos que vas descubriendo por los campos que, bueno, cada uno ya sabes cómo es. Yo, por ejemplo, los del Madrid sé que están y no te piden nada. Entran, pagan y no te piden nada. Y otros, pues sí, hay una acreditación, tal. Bueno, pero como eso, como marcas deportivas, bueno, muchas cosas. Pero bueno, eso entra dentro de lo que es el mundo. Para los críos, fenomenal. A mí mira, por ejemplo, un chaval que se portó tal, yo no lo conocía personalmente, fue Michel Salgado, que vino con los equipos de Dubái. Nada, sin ningún problema, llegaba a la puerta, foto, tal. Bueno, como Santi Cazorla, en general, la gente del fútbol al final lo entiende. Bien. ¿Dónde tiene que evolucionar la Oviedo Cup o cuál es ese pequeño campo que no sois capaces, además del femenino que me decías? Yo creo que ¿Dónde queréis que cambie? Tiene que evolucionar más a lo mejor con los equipos de aquí de Asturias, ¿no?
meter más plazas para gente de aquí. Os habéis llevado un gran disgusto, esa es la realidad, porque bueno, el Oviedo este año decidió no asistir, tenía otros compromisos, seguramente bueno, se hubiese podido arreglar, pero al final no hubo posibilidad de arreglo, pero entiendo que todos los chicos estos de los equipos asturianos que logran jugar la Oviedo Cup, poco lo que tú estás diciendo, para la mayoría de ellos será histórico, porque jugar contra una cantera del Betis, una cantera del Atlético de Madrid, contra el Bilbao, seguramente no lo vuelvan a realizar durante toda su vida deportiva, ¿no? No sé, yo, a ver, lo del Oviedo... Es que... Ya pasó. Sí, yo no me voy a meter en casa de los demás a se tomó una decisión, ¿no? sí, puedes compartir o no. Volveremos a intentar que el año que viene vuelvan, si no son con todos los equipos, con algún equipo. Y bueno, pues yo que soy el que a lo mejor hablo un poco más con la gente de fuera, tal, en ese sentido, pues a veces no das una explicación que no tiene tal, porque mucha gente pensaba que el torneo que es del Oviedo, que lo organiza el Oviedo, ¿entiendes? Que yo en alguna ocasión le digo, nada, sí, vamos de la manera. Entonces, en este caso, pues bueno. Pero ya te digo, espero que bueno, que el año que viene haya un intente y puedan estar aquí, joder, para nosotros sería genial. Bueno, yo entiendo que no se puede, bueno, pues tratar de entender una Oviedo Cup sin el Real Oviedo. Este año ha sido una excepción, ha habido un mal entendimiento, vamos a dejarlo ahí, pero sí yo abogo y quiero que la gente de Oviedo ayude al lado de Oviedo, la gente de Oviedo ayuda a Asturias y lo mismo los asturianos podamos en ciertas cosas ir de la mano, Chus. Bueno, me imagino que tú en el momento del lunes, en el momento que ya van las finales el domingo, ya estás pensando en la próxima edición, lo que hay que hacer, bueno, cómo lo hay que hacer, no el lunes precisamente. Sí, empiezas a pensar, porque también tienes ideas para hacer cosas en verano, estamos ahí con un congreso de fútbol femenino, que no se hizo nunca y vamos a ver. Entonces, ¿eso es el próximo proyecto que estáis trabajando en él? Ya estamos trabajando, ya, bueno, ya hablamos con el ayuntamiento, ya hablamos con algún patrocinador ya, y vamos a intentarlo, a ver, porque a veces, ya te digo, lo que te esperas que pueda ser, con lo que hablamos antes del fútbol femenino de la categoría, no damos con la tecla. O sea, también es que es muy difícil porque, bueno, es una categoría especial, ellas necesitan un vestuario, no puedes andar, a ver, como los niños, ¿no? Normal. Entonces no es fácil, a lo mejor así, pero no damos con la tecla. Entonces vamos a ver ahora con el Congreso Femenino, que no lo hizo nadie, a ver si damos con, bueno, a ver si es una cosa que atrae a la gente y viene gente de fuera. ¿Y eso está previsto para el verano, me cuentas? Sí, creo que es 26 y 27 de junio, algo así. Ya, bueno, ya tenemos bueno, yo todavía hablé con Gonzalo Arconada, que es el entrenador de la Real, no Arconada, el portero, sí. El que es el entrenador del femenino, para, bueno, y él dijo que sí, que no tiene ningún problema en venir, en dar una... Bueno, entonces estamos hablando con gente de muchos ámbitos, de preparadores físicos, entrenadores, tal. Entonces, bueno, a ver si a la gente le gusta y vienen al Congreso. Me decías que en el masculino, por decirlo de alguna forma, ¿ya estás barajando alguna idea o algún cambio o alguna otra opción? A ver, o es improbable o es muy difícil. No, hay que darle una vuelta con el tema de los equipos asturianos. Darle una vuelta, buscar una fecha a lo mejor y tenerlo un poco ya más programado, que cuando llegue el torneo no 3 días antes sepas si vas a jugar o no. Ahora hay que buscar una fecha. Pero claro, tampoco es fácil, porque primero no hay descanso. Cuando hay descanso, claro, hay que respetar. El Covadonga hace un torneo, el Vallovín con la 19 hace otro torneo. Entonces, claro, es que es muy difícil. Y yo, evidentemente, no quiero fastidiar a nadie. No, o sea, si alguien hace un torneo, pues oye, ¿qué vas a hacer? Y es normal, los clubes hacen, oye, sus torneos de Navidad, pues sacan su dinerillo y... Entonces, bueno, no sé cómo... Tenemos que inventar algo. Algo que quiere decir que un mes antes o 2 meses antes tú ya sepas si vas a jugar la Oviedo Cup o no la vas a jugar. Que no estés pendiente de una previa a un partido. Porque además hay otro tema muy importante, efectivamente. Bueno, ciertas vacaciones por parte de las familias no pueden estar pendientes en un momento dado que el equipo se pueda clasificar. Es razonable y nosotros, claro, nos dimos cuenta y ya no solo las vacaciones, Carlos, es que a lo mejor a lo mejor renuncias a jugar tu torneo pensando que vas a jugar la Oviedo Cup y resulta que te quedas fuera, porque no sabes el bombo lo que te va a deparar, ¿entiendes? Hay que buscar un sistema y tenemos que darle una vuelta. Una vuelta o oye, pues a renunciar a que venga algún equipo más de fuera para alguna plaza más. Entiendo que tendréis que ir de la mano de la federación o intentar buscar con ellos alguna fecha. Sí, bueno, que el fútbol le viene bien a todo el mundo. Va a ser difícil porque eso ya viene casi de Madrid. Entonces hay que buscar, ya te digo, hay que buscar esa, no sé, carnaval, no sé, alguna fiesta. Yo ya no estoy en de colegio, no sé las fechas, pero hay que buscar una fecha de esas, que se pueda poner de acuerdo y hacer, pues bueno, pues una previa en condiciones.
Bueno, no tenemos a Ferros porque si hubiese dicho algo del colegio te hubiera dicho, bueno, no iba... Que yo supiera las fechas, ya no lo iba a decir. Yo Sí, ya le diría, es verdad, porque no me aprobabas nunca. Está claro. Pero bueno, todo bien. Última pregunta, no puedo dejarte marchar sin pedirte una opinión, tanto del Real Oviedo como del Sporting de Gijón, o su trayectoria este año en Segunda División. ¿Cómo estás viendo al final de la temporada? A ver, la del Sporting sorprendente, ¿no? Y esperemos que Luis Aragonés, que decía que los últimos 10 partidos son los más importantes, sí. Yo no sé si podrá mantener esta racha, ¿no? Lleva 8 partidos seguidos ganados, sí, claro. Eso es una bestialidad. Sí. Y creo que 28, va a estar ahí. 28 de 30. Eso es una bestialidad. Yo creo que va a estar ahí, porque además yo creo que ya jugó contra equipos de decir, bueno, pues me tengo que enfrentar a esto, ¿no? Sí. Que luego la segunda es así, vas a Sevilla y Palmas, ¿entiendes? Y el Oviedo, bueno, pues el Oviedo va haciendo la goma. Yo ahora estaba mirando y bueno, y tiene en casa el Sevilla, el Lorca, tiene un calendario, bueno, le queda el Huesca y el Granada. Yo creo que el resto son todos ganables, pero yo creo que va haciendo la goma. Le falta no sé, un poco más de... Bueno, pero recordar que el Granada no lo tiene porque, bueno, no, el Granada ya ha jugado al Real Oviedo. ¿Seguro? Sí, lo estaba mirando antes, ahí un poco el calendario. Sí, te lo puedo asegurar, ¿no? Sí, creo que el Barça B creo que tiene... No, ese lo tiene el Sporting. Entonces algo miré mal. No, algo se confundió, pero sí, en casa tiene Lorca y el Sevilla, ¿no? Y el Huesca. Lorca y el Sevilla Atlético, tiene el Huesca efectivamente, tiene Valladolid y los 3 de fuera, ahora mismo lo tengo apuntado además, pero bueno, lo miraríamos, lo diremos luego. Mira, bueno, pues algo fuera tiene Cultural, tiene Osasuna y tiene Numancia. Pues debí mirar lo del Sporting, debí mirar algo por ahí también. Muy bien. No sé, yo creo que, ya te digo, que subir directamente no lo veo ahora. Pero bueno, si se mete en promoción... Mi agradecimiento a Chusevia, y si su mayor secreto, su mayor preocupación es que la gente del Real Oviedo vuelva, pues que tiene la puerta abierta, ya se lo digo yo, sin falta que lo diga Chus, y que seguro que habrá un entendimiento. Hay un año para llegar al acuerdo que haya que llegar. ¿Algo más, Chus? Nada más, daros las gracias, entre otra gente, a ti, que nos ayuda en el torneo y por eso sale adelante. Y bueno, que me tienes aquí para lo que necesites. Bueno, siempre que hemos necesitado de Chusevia, lo ha hecho tanto a nivel de Oviedo Cup como a nivel de futbolista. Es un lujo contar con él. Y nos vamos a publicidad un momento porque viene la tertulia de los aficionados. Será en un ratito simplemente. Hemos dejado a Chusevia con su enorme torneo ya consolidado entre los primeros de España y bueno, llega la tertulia de aficionados, llega la gente del Sporting de Gijón y la gente del Oviedo. Juan. Pues sí, vamos con tu equipo. Integrantes, sí, además de la Mariona, que han estado animando al Sporting en Valladolid, como Tino González. Hola Tino, ¿qué tal? Hola Juan. Joaquín Rato, ¿qué tal Joaquín? Buen viaje por ahí por Valladolid, ¿no? Todo muy completo. Muy completo, muy completo. Bueno, por parte del Real Oviedo empezaron como aficionados y poco a poco se me han convertido en profesionales. La gente de Master Gol, Pedro Ayongo, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Y Alberto Palacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, que estáis ahí en Master Gol de forma tremenda. Recordamos, el jueves a las 10, nos lo ha contado Pedro, pero tú también estás ahí. Todos los jueves intentamos llevar a los ubedistas todas las noticias, todos los eventos y, como no, un poco de tertulia, que nunca está de más compartir con todo tipo de compañeros. Perfecto. Juan, bueno, a ti te escuchamos diariamente, sí. Ahí estamos en el mundo de la radio, ahí estamos. Vosotros comenzáis. En la hora rojiblanca contando las cosas buenas de este año, ¿no? Que desde el derbi, que solo podemos contar cosas positivas, como la de Valladolid. Viaje redondo, viaje completo, no digo hermanamiento, porque siguen las rencillas aquellas, ¿no? De aquellas entradas a 75 euros de hace 9 temporadas. Pero bueno, vaya memoria que tenéis. Sí, memoria. No, dolió. Hay que perdonar, hay que perdonar. Dolió. Pero 9 años. Ya ha habido más partidos, más enfrentamientos, ya la directiva, Carlos Suárez, que ya era presidente del Valladolid por aquel entonces, ya ha rectificado, 25 euritos, y la Mariona tomó las calles de Valladolid y las gradas de Zorrilla. Joaquín. Efectivamente, obviamente de 14.000 personas tuvo en el campo, más de 5.000 eran seguidores de Sporting, entonces deja mucho que desear la afición del Real Valladolid. Prácticamente jugando en casa solo se escuchaba que los seguidores del Sporting, entonces
con eso está todo dicho. Tenía un trato de deferencia, quisieron dejarnos sitio para que pudiéramos entrar, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, luego creo que en el día del partido habían comentado, no sé si era cierto, porque teníamos la entrada ya aquí, que habían retirado 9.000 entradas el Valladolid. No lo sé, un poco si por seguridad también, sí, para evitar que haya... Pero bueno, pero 9.000 entradas me parece una burrada. Da igual, sobre espacio... Sí, sí, efectivamente, sí. Tino, un fin de semana muy bueno, muy completo, y hasta los jugadores del Sporting, hasta el propio Baraja, ensalzó, decían, es que solamente oíamos cánticos sportingistas, solamente oíamos a los nuestros, y creo que fue Rubén García que dijo, ese balón que saca Barba que se iba para adentro, yo creo que fue la grada que fue el que le dio ese ánimo, ¿no?, último para sprintar y sacarlo. Sí, hombre, yo creo que la afición del Sporting contagia el entusiasmo que tienen los jugadores, y a la vez estamos entusiasmados nosotros porque los jugadores ahora están poniendo mucho de su parte. Al acabar el partido, estando en la grada, cuando vinieron a festejarlo con nosotros, se les veía la cara de rabia, de alegría, de un triunfo muy luchado, muy difícil de conseguir, ante un no muy mal equipo. Yo creo que podría decir un buen Valladolid que intentó hacer su fútbol y que no lo consiguió porque el Sporting ahora está tiene de cara. Perdón, solo un pequeño detalle. Valladolid lleva los últimos 12 partidos, 10 victorias en casa y 2 empates. Lleva desde diciembre sin perder, también el Huesca lleva año y medio sin perder, y este Sporting de Baraja, que parece que todo lo que toca lo convierte en oro, pues lo... El Sporting hace poco me parece que estaba bien la organización fuera de casa, era el 18º equipo, había sacado 9 puntos, ahora mismo es el 6º equipo de segunda división que más puntos ha sacado fuera de casa, 22. El mejor local. El mejor local. Por eso está primero. Tiempo del Real Oviedo, bueno, el partido de ayer. Después de esta alegoría casi romántica estoy como emocionado. Bueno, llevas ya 2 victorias seguidas. Estoy emocionado. Siguiendo el camino, la estela del Sporting, claro. No sé ni por dónde empezar casi. Bueno, el partido de ayer. Un favor, también, ¿no? Gracias, Joaquín. Me acordé de ti. Dije, hay que ganar a Valladolid. Mándame algo, Pedro. Algo. Partido de ayer, nos quedan 7 partidos para acabar la liga. Ahora esto va de sumar. Va de ganar lo de casa. Nos hicieron los deberes contra el Alcorcón, afortunadamente lo pudimos resarcir en Lugo, y ayer un partido que el rival viene a hacer su partido, valga la redundancia, y el Oviedo pues yo creo que con acierto por parte del banquillo, cambiando un poquito el sistema, yéndote un poquito más al ataque, se notó, hubo más ocasiones y se gana. Poco más. Alberto, no te guardes nada para la radio. No, la verdad que es fácil, ¿no? 3 puntos más, un partido menos, un pasito más adelante para el objetivo. Cuando ganas, al final es todo buen rollo, toda buena sintonía con el equipo, con la afición. A mí lo que de verdad me sabe bien de todo esto es que nosotros pasamos por una racha muy buena, una dinámica de empates y resultados muy positivos, y aunque no se llena el Carlos Tartiere, los mismos estamos en las buenas y las malas. A mí me quedo con eso, ¿no? Están metiéndonos otra vez en vereda, volveremos a animar al equipo, ganaremos, esperemos al Valladolid y, insisto, un paso menos para llegar al objetivo final. Juan, algo entre los dos, le hemos comentado algo, pero la palabra sufrimiento o la palabra pedir el final del partido ocurre en el partido del Sporting, no ocurre en el partido del Real Oviedo. Es normal, a estas alturas es lo que toca, es que ganar 4-0, 0-3 es muy complicado, y ahora ya el fútbol de toque, el jugar bien, jugar mal, ahora ya lo que importa, yo ahora soy resultadista al 100%, es ganar y estar ahí arriba. Pero sí que es verdad que ninguno de los dos, aun marcando relativamente temprano, no han sido capaces de cerrar los partidos. Ante Ocasiones hubo por parte de los dos, sí, pero no se cierran los partidos. Pero eso que dice Juan, llegas a un punto de la competición en el que el miedo a perder o el miedo a que te empaten hace que sea muy complicado. Yo creo que no vamos a tener ningún partido, ojalá me equivoque, pero yo creo que no vamos a tener ningún partido en lo que queda. Está muy igualada, los partidos al final se deciden por detalles. Muy poco. En el Sporting se decidió por la parada de Mariño y porque llega Barba, y si no nos hubieran empatado. Al final salimos con 3 puntos y es un pequeño detalle. Pero cualquier rival, tú agarras al Rayo Vallecano, ganó 2-1 al Zaragoza, pidiendo la hora. Va el Granada con el Sevilla Atlético, que está descendido, empata a 0. Va el Osasuna, que juega en casa con el Córdoba, que está en descenso, empata a 1. Por eso te estoy diciendo, llega Tenerife a jugar contra la Cultural Leonesa, que está en descenso, que viene una buena racha, pierde 3-2. Hoy en día lo que estamos hablando, tanto por Sporting como por Oviedo, a mí lo que me importa ahora mismo es que el Sporting gane, juegue bien o juegue mal.
Yo sé que si voy ganando semana tras semana, y estamos llegando al final, a las 6 semanas a junio, el Sporting prácticamente ahora tienes un buen colchón con el séptimo, que son 55 puntos. Yo sigo con el Huesca, son 59, el Huesca está jugando hasta las horas que no sabemos, ojalá no gane. En 2 meses termina la Liga. Termina la Liga, por eso digo, entonces ahora lo que importa ahora mismo es sumar, juegues bien o juegues mal, y yo me quedo ahora mismo con el resultado. No, que tampoco jugó mal, yo lo pude ver, estábamos en Valladolid terminando ahí en la zona de prensa. El Sporting por lo menos no jugó mal. No, un partido muy serio, tan solo concedió 2 ocasiones a un rival en su campo que estaba llamado a engancharse, que era su último tren prácticamente, estrenando entrenador con la motivación que ello supone, y le llegaron 2 veces, una parada de Mariño, que para eso está, y la que saca Barba, que iba para, que no sé si iba para adentro al palo, iba muy por si acaso que estuvo bien que llegara Barba. Pero no concedió mucho, incluso pudo sentenciar con Johnny en la segunda parte. Yo creo que iba a ser una toca, yo creo que iba para adentro, pero vamos, seguro, la picó perfectamente Mata, salvando portero, con la rosquita hacia adentro. Barba os salvó 2 puntos ahí, pero vamos, de todas. Pero que se pasaron, digamos, pidiéndolo ahora, pero no fue un ataque a lo loco, despejando balones, no, hubo 2 llegadas, 2 ocasiones. Antes, por ejemplo, antes la de Mata la tuvo Johnny, también, bueno, que la picó, la pica, sí, pero eso digo. Bueno, de lo que no se pueden quejar tanto Oviedo y Sporting en los últimos partidos es que no están siendo perjudicados en las decisiones arbitrales, sino que, bueno, no, sino favorecidos, sino perjudicados, ¿no? Claro, yo quiero, lo comentamos ahora por la antena, y sin ánimo de ser oportunista lo vamos a decir ahora que hemos ganado. Sí. El árbitro de ayer no ha tomado decisiones trascendentales, pero cuidadito con la actuación del Trencilla. O sea, equivocar una tarjeta amarilla en una entrada a Carlos, rubio, chico alto, espigado, con Mariga de color, ostras, confundirse en eso tiene tela, hasta el punto de confundir a todos los jugadores cuando le sacó en el segundo tiempo la tarjeta amarilla a Carlos, todo el mundo reclamando la expulsión y demás porque pensaba que era la segunda. Entonces, equivocar a un jugador blanco con uno de color, por mucho que esté cerca de la jugada, me parece delito. No fue beneficioso el árbitro ni perjudicial en jugadas trascendentales, pero sí que aburrió a todo el Tartiere. Yo lo decía porque sí que es cierto que en el caso del Sporting ha habido alguna jugada dudosa dentro del área en los últimos partidos en los cuales no se ha pitado nada, y en el caso del Real Oviedo hay que recordar que ha terminado los últimos 2 partidos contra 10 futbolistas. Las cosas son verdad y entiendo que hay que decirlas. Que sí. Por ejemplo, yo te puedo decir, el día de la Almería no nos pitan penalti a favor del Sporting primero, con 0-1, que lo comenté aquí aquel día, a Rubén, que es un penalti para mí muy claro. Entonces te pita un penalti de que no es, hay un penalti de la Almería de que el que hace el Express una mano, esa es penalti. Entonces, por ejemplo, te comento, ayer es penalti de Federico Barba, sí, pero efectivamente, yo fui árbitro de fútbol, Borja a los 8. Fue de todo, ¿eh? Sí, efectivamente, soy una persona metida en el mundo del fútbol, pasé por todas las facetas. Yo traigo gente muy preparada, no como otros. Pasé por todas las facetas del mundo del fútbol, jugué, entrené, árbitro de fútbol y coordinador de un equipo de fútbol. Entonces, sé un poquitín, no sé mucho, pero sé un poco. Pero Borja tenía que haber estado expulsado. Borja tenía que haber estado expulsado. A los 8 minutos le tenía tarjeta, hizo 2 entradas clamorosas, una con la plantilla por delante a Sergio y otra entrada que hizo a Bergantiños. Entonces, bueno, si vamos con un reglamento en la mano, hay que ver. Bueno, está expulsado para no venir al Tartiere con 5 amarillas. Con 5 amarillas, está perfecto. Gracias, Joaquín, por el favor que nos Bueno, ¿qué Valladolid nos dejáis? ¿Nos dejáis un Valladolid cansado? ¿Nos dais algún muy tocado. Le queda su último tren para incorporarse a la zona del playoff, queda descartado. Ojalá no gane, le pasa como al Lugo, se descuelga. Tiene que ir cayéndose poco a poco. Hablamos antes 51 a 5, si pierde se pone a 8. Y prácticamente un juego y prácticamente el Valladolid, si es que de hecho el no gana movido, queda fuera. No le vale empatar en el Tartiere al Valladolid, porque el Zaragoza seguramente gane, Granada le tocará ganar, que juega en casa. Juega Tenerife en casa también. Juega Tenerife en casa. Entonces es que ya tienes ya, por ejemplo, 2 equipos que te sacan 13 puntos. Por ejemplo, el Sporting le saca con la Veras, depende de lo que haga el Huesca. Y estás hablando de 3 equipos ya. Si te quieres meter en el playoff y pierdes con el Oviedo, seguro me parece que no sé cómo quedó el Oviedo en Valladolid. 3-1 perdimos. Depende también si el Oviedo gana para el gol a Veras, que te podrías sacar el Oviedo 8 puntos, más incluso si te gana 2-0 el gol a Veras. Entonces, pues yo digo que el Valladolid quedaría prácticamente descolgado. A la espera de lo que nos encontremos el viernes, lo que sí es cierto es que al Oviedo le vienen mejor los equipos que vienen a jugarnos de tú a tú, ¿no? Estamos viendo equipos como el Nastic o como Albacete, Barcelona B, que vienen a encerrarse, a perder tiempo de minuto 1 y eso al Oviedo no le beneficia. Una pregunta para los dos, por esta parte, Juan. Con Juan ya le hemos hablado, ¿os veis en Primera División? No, yo dije siempre que los exámenes son en junio. Igual que lo comentaba al principio de temporada, que Joaquín nunca sacó pecho, cuando estaba el Sporting estuvo líder. Igual que cuando vino el día del derbi que perdimos,
Con el Oviedo tampoco dije que quedan 17 jornadas, que quedan 51 puntos, quedan 21 puntos, es verdad que lo tienen mucho más cerca que ahora mismo, pero todavía el Sporting todavía le falta remar igual 11, 12 puntos, que estás hablando de 21, ganar 4 partidos. A día de hoy el Sporting no está en primera división. Si pensamos que estamos en primera división, nos vamos a llevar un golpe muy fuerte. En el caso del Real Oviedo, ¿se ha roto la racha? Totalmente de acuerdo con Joaquín esto. Yo hasta el último minuto del último partido de Huesca no voy a decir nada. ¿Se ha roto la racha? La racha negativa se ha roto, pero efectivamente no hay nada ni hecho ni decidido. Como bien dice Joaquín, exámenes en junio. Pero en todo caso, yo creo que ahora estamos cumpliendo, faltan 7 partidos y los dos equipos, me corregiréis si no, bueno, los del Sporting seguro que lo firmarían, estar líderes. El objetivo del Oviedo, que era el playoff, ahora mismo firmábamos todos que acabara así la liga, ¿no? Bueno, firmáis vosotros acabar así la liga. Nosotros, por supuesto, claro. Es que aparte no tenéis playoff con nosotros, que es lo que más odiaríais del mundo mundial. No, yo odiaría coña, no subir a primera. Fuera de coña, sí, evidentemente, lo dijimos muchas veces, por presupuesto y por plantilla, el Oviedo, meterse en playoff para el Oviedo es un hito importantísimo, porque venimos de 2 años en los que gran parte de la temporada estuvimos en puestos de playoff y llegaban las 10 últimas jornadas y no salíamos. Este año, afortunadamente, pues mira, nos quedan 7 jornadas y nos metimos ayer. Es lo que digo, generando ya una pequeña brecha, que es lo que hablábamos muchas veces, de que había demasiados equipos involucrados y que no sabías. Bueno, ya estás generando una pequeña brecha con ciertos equipos casi como tú, muy parecidos a ti en presupuesto, muy parecidos a ti, por ejemplo, el Lugo, pues el Valladolid o cualquier otro de este tipo, que se te van hacia abajo y que sabes que perfectamente que no te van a entrar. Es que fíjate, por ejemplo, lo que estoy de acuerdo contigo, el Tenerife para coger al Oviedo son 2 partidos ya, quedando 7. O sea que ya prácticamente tú todavía puedes tener un traspiés, pero por ejemplo llega el Tenerife, no gana la próxima semana en casa, gana el Oviedo, ese traspiés es el que te da el margen, sí. Lo que pasa es que fíjate los Miuras que tenéis ahí mordiendo detrás, Zaragoza, Granada, Tenerife, bueno, Osasuna, que en teoría Granada, Osasuna y Sporting son los que tenían que estar arriba por presupuesto y por haber descendido. Osasuna tenemos que ir. En San Fermín. Por eso digo que no antes. Por eso te digo que no está, yo hasta el último minuto, además haciendo mención a tiempo, bueno, vosotros mismos el último ascenso subís en el último minuto con el Betis por el gol con 82 puntos. Con el pero subís en el último minuto con el gol del Lugo en Girona. Por eso digo que hasta el último minuto. Una pregunta para todos. Hablaba hace poquito el Cholo Simeone con respecto a un tema muy importante. Habla de quizá el mejor futbolista de una plantilla, pero por otro lado el más importante. ¿Quién es el mejor futbolista y el más importante? ¿Coincide en el Sporting de Gijón para ti? Para mí, el jugador que está siendo más determinante desde que llegó en Navidades fue Johnny. Por ejemplo, yo me parece... ¿Es el mejor futbolista? Para mí del Sporting ahora mismo, yo me quedaría con Sergio. Yo estoy diciendo de desequilibrante Johnny. Yo, por ejemplo, a mí... ¿Tú el mejor sería Johnny y el más importante sería Sergio? Para mí Sergio, sí. ¿Tino? Para mí el mejor es Mariño. Sí. Y el más determinante es Johnny. Perfecto, Juan. Yo creo que el más completo, el que lleva todo el año haciendo mejor su trabajo es Mariño, pero el mejor futbolista es Johnny y el más determinante también. Perfecto. En el caso del Real Oviedo, ¿coincide futbolista más importante con el...? Dejar alguno fuera es complicado, ¿no? Pero por decirlo de alguna manera, podríamos darle el mejor futbolista a Fols, que está siempre ahí atechado y siempre cumple perfectamente, y el más determinante, desde luego, Saúl Urejón. Pedro. Para mí, el mejor futbolista y más determinante es el mismo. Coincide todo. Saúl. Yo soy saulista, o sea, ya lo sabes, lo dije desde el minuto 1. Mañana escribo un artículo en La Voz de Asturias hablando de él. O sea, no... Seguramente se ha tardado a lo mejor además mucho tiempo. Esta semana hay una coincidencia plena. Es que ayer se marcó un partidazo espectacular. O sea, ya no por el gol, que el gol es espectacular, o sea, el gol es para verlo pero hay una jugada que casi marca el segundo Fabrini, que le baja el balón, un pase de casi 60 metros, que se la deja puesta allí, que eso lo hacen muy pocos jugadores, y menos en esta categoría. Juan, le echaba un vistazo a la primera división y la verdad es que el que se quede tiene unos Miuras el año que viene, además de todo lo que hay, todos estos Málagas que vienen con una fuerza y tal, tremendo, ¿no? Es que fíjate que te quiero decir, Deportivo Málaga, quizá menos Las Palmas, pero que tiene una trayectoria reciente de pelear por Europa, de estar arriba y de mucho presupuesto, de jugadores con, tú fíjate los delanteros del Depor, que tiene a Adrián López, que tiene a
el delantero rumano Andone y Lucas Vázquez, que ha vuelto este año. Dices tú, ¿te valen cualquiera para el Sporting? O Lucas Pérez. Vázquez es otro de los penaltis. También nos valía para el Sporting. Lucas Vázquez. Cualquiera de los tres. El de las lipotimias, dices, ¿no? Es. Que cualquiera nos valdría. Las Palmas, mira, tiene Halilovic, que era la estrella del Sporting hace 2 temporadas, tiene jugadores buenos. El Málaga, estamos con nuestras estrellas, son descartes del Málaga. O sea, fíjate lo que es el nivel que va a bajar a segunda. Imagino que cambiará en la plantilla, tendrá que adaptarla de alguna forma. Pero luego, si nos lo dicen hace 5 años, que en primera va a haber clubes como el Girona, como el Eibar, como el Leganés. Y haciendo un temporadón. Sí. Y mirando a Europa. Está haciendo un temporadón espectacular. Hasta hace un par de jornadas, ¿eh? Es que los tres que subieron no tienen prácticamente que más problemas puede, entre comillas, es el Levante. Y está a 5 del descenso. Mira dónde está el Getafe. Puede descender al Málaga matemáticamente el Levante si le gana este jueves. Hoy recordado, por ejemplo, el seleccionador nacional, el señor Vicente del Bosque, las dificultades que pasaba para ganar en Oviedo y en Gijón, pero por ejemplo este año el Real Madrid ha pasado o ha perdido, por ejemplo, en campos como Girona, o con muchísimas dificultades la victoria en Eibar, por ejemplo, ¿no? Es lo que tiene el fútbol moderno, ¿no? Que una buena gestión, da igual que seas una gran ciudad o de un pueblecito de 20.000 habitantes, lo que importa es la gestión. En primera, el Eibar va a ganar lo mismo que el Zaragoza si estuviera en primera, quedando en el mismo puesto, y si tú sabes gestionar ese dinero y el club mantienes, lo que decíamos el otro día, caso del Numancia, que nunca gasta de más, del propio Lugo, el Huesca, que está haciendo bien las cosas, pues puede darse que un segundo o tercer equipo de una ciudad que nunca ha tenido trayectoria, pues vaya subiendo y veamos equipos así en primera. Os preguntaba eso antes de lo del futbolista más importante, porque hay unas manifestaciones de Alex Pérez el otro día que creo que no son ajustadas, en el cual dice que el gran momento del Sporting es que no hay nadie imprescindible. Hay futbolistas imprescindibles en el Sporting, hay futbolistas imprescindibles. O sea, en una pregunta, si tú ahora mismo para estos 6 partidos dices, joder, este no me lo toquéis, ¿tú a quién no tocas? ¿No? Yo creo que está claro que subes, al final de temporada sube un equipo. Un conjunto pero sí que de es verdad que 15, 16 pero este no me lo jugadores. Tocas, ¿no? ¿no? Pero si ahora mismo dices que no me toquen a este... Yo creo que el Sporting notó mucho la venida de Johnny. Es más, creo que en Valladolid, una de las razones por que el Sporting ganó en Valladolid fue que Baraja reaccionó a tiempo en el segundo... Ya hacéis como, segundo tiempo, que hacéis como el Cid campeador, que ya asustáis, decís, va a jugar este y luego no lo pongo y tal, ya asustáis. Pues asusta, yo creo que sí, hombre, Johnny asustó cuando salió y le hizo... Decía yo por aquello de jugar, decía yo aquello lo llevo, está en condiciones, lo guardo, tal. Es como la Rebeca de Hitchcock, que no aparece, pero está pendiente todo el mundo de ella en la película. Yo estaba con compañeros de la prensa de Valladolid y cuando entra Johnny, miraron todos para mí y dijeron, hostia, este es Johnny y tal. Y yo, sí, cuidado, y quedaron todos ojo. Y se hizo un silencio, ovación por parte de la gente del Sporting, pero incluso cuando le llamó Baraja ya hubo una ovación de todos los sportinguistas de la Mariona porque levanta al público y la gente de Valladolid se miraba unos para otros, hostias, cuidado que no estaba tan lesionado como nos decían. Pero si tú quisieras estos 6 partidos, que no sería portero o quién fíjate, por ejemplo, que no sería portero, que no hablamos ninguno del máximo de Sporting que lleva 16 goles. Michael Santos. Yo, por ejemplo, en estas 2 jornadas... Pero fundamentalmente porque ganas. Sí, pero te digo que no se ha hecho falta. Pero si llegas a perder, dices, joder, oye, es que me faltaba el 9. Pero escucha, por ejemplo, a mí Nano Mesa, esos 2 partidos que jugó, para mí lo hizo de cine. Yo anoche lo estaba comentando fuera de aquí, lo voy a hablar contigo. Digo, yo por ejemplo, anoche en falta Michael Santos, que iba 16 goles. El otro día Nano Mesa, la primera que toca, la mete para adentro. El gol que jugada, asistencia de Nano Mesa. El Sporting ha pasado 2 momentos de apuro importantes, uno con la ausencia de Sergio y otro con la ausencia del portero. Es distinto a cómo está el equipo ahora, la dinámica de la segunda vuelta, con los fichajes que han venido, que están rindiendo los 4 muy bien. A como tenía la necesidad en la primera vuelta de algunos jugadores como Sergio Álvarez, como Santos cuando le pegaba la banda, que no era lo mismo. Ahora el Sporting ha ganado el Reus, pasándolo mal, pero ha ganado sin Sergio. Y ha ganado al Reus. Y en Valladolid sin Michael Santos. Y con Johnny tocado. Vale. O sea, yo creo que son... ¿Quién no se puede lesionar en el Oviedo, Alberto? Ahí 100% con Pedro. SB21, por favor, que se aguante los 7 partidos que quedan, más el playoff, esperemos, no hace falta o el ascenso directo. No hace falta que entrene por semana, ¿no? No, que lo ponga solo el sábado. No, a ver, es un jugador. Yo creo que Mariño, por ejemplo, en el Sporting sería una baja espectacular, porque Mariño lo ha sido. Mariño, claro, hombre, Mariño. El de Soria que jugó Wally, que nos metieron 3 y luego no, ahí jugó Mariño. Lo que jugó en Copa fue Dani Martín, que hizo un partidazo. El chaval del B que hizo un partidazo y de hecho le renovó al día siguiente el club del partidazo que había hecho. Los 64 puntos que tenéis, muchos se deben a Mariño este año. Sí, claro. Muchos se deben a Mariño. Que no estamos diciendo lo contrario, simplemente estamos diciendo a quién no quitarías. Sí.
O sea que es injusta un poco esa manifestación del señor Alex Pérez en el cual dice no hay nadie imprescindible en el Sporting. Yo creo que hay gente que si la tocas... Para mí es un bloque. Por ejemplo, tú ya lo que hace bien Guitián, no juega Guitián en Valladolid y juega Alex Pérez. Y el centro de defensa estuvo de cine. Y Guitián había sentado a Barba el día anterior con el Reus. En la primera vuelta hablábamos que la gran diferencia que había entre el Sporting y el Oviedo es que el Oviedo era un bloque y el Sporting no era un bloque. Era más individualista y más jugador por puesto. Igual a lo mejor ahora se hizo bloque, se hizo empaque. El Sporting fichó muy bien en Navidades, hicieron 4 jugadores, se marchó el cáncer del Sporting, que lo vengo diciendo aquí desde el principio, que era Stefan Stepovic. Digo, a partir de ahí siempre habrá que analizar otro, que también colocamos y mira cómo está el Huesca, cómo estaba y cómo hicieron dos cosas, echar a Stepovic y colocar Alberto, ¿habrá que analizar ese tope salarial o no hará falta en este caso? ¿Cómo está el tema? Casi, mira, yo voy a preocuparme del azul y el rojiblanco al final, que lo mire otro, ¿no? Desde luego, al final, un equipo que baja con el presupuesto del Sporting y con los jugadores que tiene, bueno, pues lógicamente Pedro aquí lo defendió públicamente. Nosotros somos el equipo con menos presupuesto, tenemos muy claro dónde tenemos que estar y a dónde queremos llegar. A partir de ahí han fichado para mí bien en Navidades, cosa que nosotros me hubiera gustado, hubiéramos tenido algún refuerzo un poco mejor, pero bueno, con lo que tenemos, yo creo que Anquela, aun confiando en 12, 13 jugadores, está manejándolos bien y a la prueba está de los resultados, ¿no? Con respecto a lo que dices del tope salarial, muchas veces se comenta que por qué Carso no hace una gran inversión en jugadores del Oviedo, ¿no? Esta semana, sí. Pues mira, hay un equipo investigado que creemos todos que es el Córdoba. Evidentemente sabemos todos por dónde vienen los tiros porque está fichando jugadores. 13 fichajes, si no me equivoco. Bueno, lo ha recordado el presidente del Real Oviedo esta semana, que entonces, porque ellos, a diferencia de otros claro, sitios, no pueden pues la explicación es esa, es decir, hay una ley que hay que cumplirla para todos y si tienes un tope salarial lo tienes. Comentó Arturo Elías esta semana, creo que lo dijo, sí, la pasada, que iba a traer eso lo que hace es igualar más la competición, que lo tenían ya hecho, que no lo pudieron mexicano traer por eso, porque pasaba ya el tope salarial. Hombre, eso hay una solución que es un poco lo que ha hecho ahora Torrecilla, que es dar salida a muchos jugadores. El Sporting este año, para poder tener a Michael Santos, volver a fichar a Johnny, aunque sea en calidad de cedido, pues ha colocado a Morevieta, que ganaba un pastizal, ha colocado a Cuellar, que ganaba otro pastizal, ha dado salida a jugadores pues como Moy Gómez, como Stefan, que tampoco vino gratis, Rachid, que por también tuvisteis la ayuda del descenso. Sí, pero me refiero que también para hacer hueco tenéis una inyección económica importante que no digo que no se haya aprovechado bien, pero eso es dinero evidentemente que entra. Hablando, equipos que tienen mayor presupuesto que Sporting, Granada de Osasuna, octavo y décimo. De momento, pues estoy diciendo, claro, pero complicado a 12 puntos quedando 21, por ejemplo, el caso de Osasuna lo tiene que complicado. Dinero, a ver, ¿sabes? Que el dinero no te da el ascenso, lo tengo claro, pero que te ayuda, vamos. Te ayuda, obviamente, porque si no lo sigues bastante dinero. Vamos, el killer cuesta pasta, como diría Piraña. El gol cuesta dinero, vamos. Bueno, y hablando de gol, vamos a ver a un viejo amigo, a Barral. Joaquín, que tú le tienes ganas también. Bueno, oye, a mí en Cádiz lo vengo diciendo, es una plaza que se le suele dar bien al Sporting. Igual que cuando íbamos a Chapín solíamos perder en Carranza, al Sporting se suele dar bien. Digo, un partido, sobre todo el que se va a jugar mucho más va a ser el Cádiz, porque el Cádiz viene de perder con el Reus 1-0, me parece que viene de 2 derrotas consecutivas. Digo, el Cádiz si no gana el Sporting incluso puede salir fuera del playoff, fíjate lo que estamos hablando. Entonces ha entrado en una dinámica mala, el que tiene que exponer es el Cádiz. Nosotros... Obviamente, digo, todo lo que sea puntual en el Carranza, bienvenido sea, porque quedan tan pocas jornadas. Digo, entonces yo no firmo el empate. Digo, obviamente el Sporting, si quieres ascender, digo, dar un golpe al Cádiz sería fundamental, pero lo que se tiene que jugar todo prácticamente, pienso que es el Fijaos, Cádiz. si no somos grandones en Gijón, pese a lo que se dice, que llevamos 8 victorias consecutivas y vamos a jugar al Cádiz y no firmamos, pero no veremos mal un empate. Tino, lo decíamos antes de la que veníamos, incluso yendo para Valladolid decíamos, bueno, un empate, cambian de entrenador. Yo se lo llamo venirse arriba, Juan. Yo se lo llamo venirse arriba. Era lo que comentábamos, bueno, fuera del micrófono, que ahora quedan 7 partidos y hay que puntuar como sea. Tanto el Oviedo como el Sporting, hay que puntuar, juegues bien, juegues mal, llegue Barba a sacar el balón o que la pare Mariño. Pero puntuar. No, y que si nos dicen antes de ir a Valladolid, es decir, vais a sumar 4 puntos de 6, pues ahora mismo, viniendo de 7 victorias seguidas. Hemos sumado un punto, con el Valladolid y Cádiz en casa. Alberto, ese cambio de dibujo, ese cambio de esquema, ¿le ha venido bien? Al final, se lo que hablamos siempre, si algo no funciona, hay que cambiarlo. Yo creo que acertadamente Anquela cambia sistema, el equipo está presionando más cerca de la portería contraria y prueba de eso son los 2 últimos goles que nos han valido 6 puntos, ¿no? Toché, donde es bueno en el área, no los mete él, pero sí que los deja para que venga otro compañero, el caso de
de Saúl o de Diegui la semana pasada, y en el momento que recuperas un balón más lejos de tu portería, bueno, pues es donde estamos funcionando mucho mejor, ¿no? Lo soñé yo, lo querían jubilar ustedes el otro día en... Alguna lo he físicamente tocado, ¿no? Pero bueno, el trabajo de Toché está claro que tiene que ser cerca del área, y hasta ahora hubo unos partidos que estábamos muy lejos de la portería contraria, y ahí lógicamente Toché no tiene función. ¿Te da rabia, Pedro, ver fuera del equipo a Diegui y al otro lateral, a Mosa? Es que si cambias el sistema y cambias el dibujo, tienes que sacrificar a jugadores. Coutinho está cumpliendo y evidentemente te da un corte defensivo que a lo mejor cualquiera de los otros dos no te lo va a dar, y evidentemente no puedes desentender ni irte todo al ataque, y los dos partidos, tanto Lugo como ayer, dejamos a portería cero, es decir, atrás seguimos cumpliendo. Perfecto, debe estar muy contento Diegui con Anquela por aquello del Mundial, que lo debe tener entre ceja y ceja, y como no juega estos últimos partidos, me parece que lo de jugar contra Messi se le puede complicar. Antes que el Mundial es jugador del Oviedo. A partir de ahí el jugador está a las órdenes de Anquela, y si tiene que jugar, jugará, y si no tiene que jugar, pero no Anquela jugará. siempre tuvo, no sé, cierta psicología, ¿no? Cierta mano izquierda para decir, valorar un poco más allá de lo futbolístico, le dice, oye, igual... Yo creo que a 7 jornadas del final vas a poner a los que te interesa poner. Lo que menos está pensando Anquela, seguro que sí. Si Diegui va a su selección o no, seguro. O pero el jugador puede encabronarse un poco y decir, vamos, que justo ahora que me faltan... vosotros queráis que se encabrone Diegui es otra cosa. Bien, ahora que Diegui se vaya a encabronar... Yo quiero lo mejor para la selección de Islandia, de la que fuimos todos en la última Eurocopa. Mira si Diegui nos encabrona, que el otro día, a pesar de marcar un gol y que le metieron un codazo que casi le sacan todos los dientes, ni gurgutó. Y de eso no se habló tampoco, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hablar de Cristian cuando saca el codo, pero cuando nos dan a nosotros no se comentan ese tipo de cosas. Lo fundamental es que el Oviedo juegue, si tiene que jugar Diegui, con Diegui, sin él, me da igual. Diegui sale enchufado. Y que falta de memoria a corto plazo. Dejáis a Mosa, el gran ídolo del derbi en el banquillo. No cuidáis. Perdona. Para mí hay dos jugadores en el Oviedo que uno ya ganó un muñeco que le regaló un niño. No te perdono, espera tú. Uno es Mosa, por los 2 golazos que os clava, y otro es Toché, por lo que os hace en el Molinón. Pero piensa que decía antes que todo lo que tocaba lo convertían en oro. Convirtió en oro el Patricio Dorado que le regaló el niño por los 2 goles al Sporting. Desde ese día lo convierte en oro el Sporting de Baraja. No, la verdad que los números es que son incontestables. Ha igualado el récord de la historia, yo creo que era, ¿no? De 8 victorias consecutivas. No, lo ha superado. No. Igualó en el 56 o por ahí. Tuvo 8 victorias. 7 victorias. Y ha superado el de las 7 primeras victorias en primera. Lo que sí que es cierto, y viendo la clasificación, es que el Sporting lo ha hecho terriblemente bien, pero es que ha habido equipos que le habéis robado una cantidad de puntos tipo Huesca que es tremendo. O sea, yo por muy bien que lo hagas tú, no jugabas contra él. Entonces, que Huesca se haya... Bueno, es que yo comenté que hace 3 meses. Pero hace 3 meses está grabado. Hace 3 meses, como dice, está grabado. Era un equipo que Huesca que no iba a subir. Saca la cinta que está grabado. Que está grabado, que dije que Huesca no iba a subir. Y efectivamente, de momento el Huesca no está en ascenso. Es que yo veo que de los que están en playoff ahora mismo, yo es que veo a los Miuras de abajo que algunos y fíjate lo que te digo a día de hoy. Escucha, el Huesca, por ejemplo, ahora mismo la eliminatoria sería Huesca-Oviedo y doy favorito al Oviedo que antes del Huesca. Fíjate lo que te digo. De los 4 que ahora mismo. No, te lo digo de verdad. Al Huesca te digo, al Huesca no lo veo ahora mismo. Para mí el favorito es el Oviedo. Sí, no, yo te digo, igual con el Numancia yo tendría por ahí. Para mí a doble partido se lo veo. Pero yo al Huesca no lo veo. Juan, última pregunta para la gente del Sporting y cerramos con la gente del Nada, que la racha siga, ¿no? Que lo venimos comentando, que el Sporting gana como gane, bien, mejor, regular, pero el martillo pilón que es este equipo, que siga. Y en Cádiz, ellos que vienen en línea descendente y el Sporting sigue fuerte, no sé si somos favoritos para ese partido. Joaquín, ¿tú cómo lo ves? Bueno, favoritos no. Nos van a tener... Primero siempre favorito, no pequemos ahora ya de... No, yo siempre... Tú cuando vas primero vas por algo. Yo siempre adórnala como quieras, pero tú cuando vas primero es porque has hecho algo mejor que los otros 21, la verdad. Un equipo que me ha ganado 0-3 en el Molinón. Sí, hombre, entonces ya tengo que pasar ya a otra época, hombre. Pero fueron, según Carlos, te cambio la pregunta, ¿vamos a ganarles el golaveraje particular? Bueno, vamos a ir de... El Sporting si gana en Cádiz será igual el golaveraje porque prácticamente dejaría a 10 puntos ganando 18. O sea que prácticamente el Cádiz al Sporting no lo cogería. 0-1 en el último minuto. Ya vale. Y vale. Y mano de barra otra vez que no piten, también nos vale. También nos vale. Puntuar como sea. Señores del Real Oviedo. Ahora son números. Y ahora son números. Viene el Valladolid, pues un 1-0.
si puede ser un 2-0 y no pasar tantos apuros, como mejor por la tranquilidad de la gente. Mal horario, mal día, viernes 9 de la noche y nada, es lo que hay. Alberto. Lo que estamos hablando, el qué y el cómo. El cómo se haga ahora mismo tiene poca importancia, si siempre que se consiga el resultado final, que son los 3 puntos. Juan, cerramos. Pues nada, que siga la racha, que cumplan todos los equipos sus objetivos, el Sporting el suyo, que es estar ahí, el Oviedo el suyo, que es también estar ahí luchando por subir, y que sigamos contentos la semana que viene todos. Señores, nos vamos un momento. Me está esperando Miguel Ángel Pino en la recta final del programa. Analiza el partido del Real Oviedo y del Sporting de Gijón, primero del Sporting de Gijón, porque va primero en la clasificación que el Oviedo, en un momento. Bueno. Recta final de Juego de Dos, y Miguel Ángel Pino nos tiene que hacer un análisis de los próximos rivales, además de decirnos quiénes son los colegiados para el viernes en el partido del Real Oviedo y el domingo para el Sporting de Gijón. Miguel Ángel Pino, bueno, el Cádiz, el Sporting, Bueno, pues, ¿qué se va a encontrar? El Sporting va a encontrar un Cádiz que está en pleno declive, porque el hecho de los 12 puntos posibles ha sacado 3 empates. Ajá. Y la verdad es que la afición el ascenso directo ya no lo contemplan y bueno, esperan clasificarse, ¿no? Sí. En fin, es un equipo que juega muy bien al contraataque, cada jugador tiene que sabe que hacerlo en todo momento, pero bueno, tiene bajas para el domingo, por ejemplo, Alex Fernández, que es baja, un jugador muy importantísimo en la alineación del Cádiz, y la alineación base va a ser Cifuentes en la portería. Carpio puede ser el lateral derecho, centrales van a jugar Servando y Kokojevic, el montenegrino que renovó contrato, Brian lateral izquierdo, el centro del campo va a jugar seguramente Garrido, y al faltar Nacho seguro que su puesto lo ocupará, pues una de las más opciones puede ser Fausto, jugador que ficharon del Osasuna en el mercado de invierno. Después en la media punta puede jugar Romera o Aitor, que viene jugando habitualmente pero no juega, y pues el peligro es en las bandas, porque al Cádiz, cuando se le anulan las bandas tanto a Salvi como a Álvaro, es un equipo ya que no da ese rendimiento apetecido, y después en el delantero centro puede jugar Jona, puede jugar Barral, puede jugar Carrillo, rota mucho, la verdad que está rotando mucho en esa posición. Pero esa es el Cádiz, la verdad. Pero sobre todo tiene una característica muy importante, viendo encaja por ejemplo, muy poco, que encaja muy poco, efectivamente. Es un equipo muy ordenado, que te sale la contra, aprovechando muy bien la velocidad de los dos jugadores de banda, pero bueno, todos los entrenadores son sabedores ya de sus características y tratan de contrarrestarlo lo más pronto posible. El árbitro. El árbitro que pitará al Cádiz Sporting es Aitor Gorostegui Fernández, vasco. Ajá. Pitó al Sporting este año contra el Alcorcón. Lleva pitados 17 partidos, mostró 91 tarjetas amarillas y 6 tarjetas rojas. Muy bien, perfecto. Sí. Cabe decirlo, este año quedó a una décima de subir a Primera División. Muy bien. El Sporting, ya saben ustedes que tiene que defender su liderato en Cádiz. El Real Oviedo, por otra parte, el viernes contra el Valladolid. Bueno, un Valladolid que lo tenemos muy reciente. ¿Crees que puede haber algún cambio con respecto a lo que ayer ponía en liza contra el Sporting de Gijón? Bueno, yo creo que lo único que ha cambiado es que las líneas están más juntas, no corren tantos riesgos cuando salen al ataque, toman más precauciones defensivas en ese sentido, y la verdad que ayer en el partido contra el Sporting fue un partido muy abierto, en el cual el Valladolid también elaboró un buen fútbol y bueno, quizá mereció mejor resultado, ¿no? Bueno, recordamos un poco la alineación tipo o la alineación. Va a jugar Masip en la portería, lateral derecho Moyano, venía jugando Antoñito, pero el entrenador y Moyano jugaba en la izquierda, pero el entrenador Sergio se inclinó por Moyano, jugador más marcador que Antoñito, pero quizá menos ofensivo. Los centrales va a jugar Kiko Olivas y Arán, central de la cantera. Del lateral izquierdo va a jugar Nacho, jugador que jugaba en el Rayo Vallecano y es zurdo. En el centro del campo va a jugar Luismi, y tiene una baja sensible, que es la de Borja. Por acumulación de tarjetas, yo creo que ahí bajará a Michel a esa posición, o a Noir, que también puede jugar ahí. En las bandas va a jugar Hervías,
jugará Óscar Plano, o mete a Óscar Plano al medio y pasa ya Notas el griego a una banda y arriba el máximo goleador de la categoría, Matas. Perfecto. ¿Qué colegiado va a venir al Tartiere? Bueno, pues el colegiado del Real Oviedo, cuidadín, que pertenece al grupo de rendimiento de la Guardia Civil. Ajá. Pitó este año al Real Oviedo contra el Valladolid Real Oviedo y el Tenerife Real Oviedo. Es internacional de fútbol playa, 11 veces. Rubén Eriz Mata, de 38 años. Es la verdad que yo me parece un buen árbitro, pero las veces que lo he visto tanto en Valladolid como en Tenerife, para mí no influyó en ningún momento en el resultado. Pues ya saben ustedes, lo analizamos el próximo lunes, la visita del Sporting a Cádiz, intentando mantener ese liderato, y la visita del Valladolid al Carlos Tartiere el viernes a las 9 de la noche, para intentar el Real Oviedo seguir manteniendo esas plazas que dan opción al playoff. Lo vemos el próximo lunes, la hora a las 10 de la noche. Estaremos 2 horas con ustedes. Tengan una muy buena semana y muy buenas noches.